Muy bien, a ver, vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre la farmacoterapia de la inflamación y el dolor en odontopediatría. Ustedes saben que en odontología, si hablamos de odontología de manera general, el dolor es uno de los principales causantes de visitas al odontólogo. Normalmente un paciente va al odontólogo porque tiene dolor o por cuestiones estéticas, ¿cierto? Pero obviamente entre esas dos razones todavía el dolor sigue siendo una razón muy importante de consulta. Entonces nosotros en esta clase vamos a aprender cómo tratarlo específicamente en nuestros pacientes menores, nuestros pacientes pediátricos. Entonces, un principal punto que quisiera tratar con ustedes es que el dolor tiene dos pilares importantes. El dolor tiene un pilar que se llama sensorial y uno que se llama emocional. O sea, el dolor es una experiencia obviamente desagradable de tipo sensorial y emocional asociado a daño, ¿sí? Acá hay mucha información en estas tres líneas que yo estoy proyectando. La primera información es por qué el dolor es una experiencia sensorial. El dolor es una experiencia sensorial porque participan neuronas que se llaman sensitivas. Cuando, por ejemplo, nosotros sufrimos un trauma o sufrimos un daño, ¿cierto? Ese daño va a activar a una neurona que es una neurona aferente primaria, que es la que va a llevar la información al sistema nervioso central y de ahí la información se va a ir hacia la corteza cerebral donde es procesada y es identificada como dolorosa. ¿Sí? ¿Se acuerdan ese circuito, no? El daño puede darse, por ejemplo, en los tejidos periféricos, en el tejido pulpar, en el tejido periodontal, y ese daño es recogido por una primera neurona llamada neurona sensitiva, que va a llevar la información nuevamente a la médula espinal y de la médula espinal va a subir hacia la corteza, y en la corteza es donde nosotros vamos a identificar que el daño nos está generando dolor. Por eso decimos que el dolor es una experiencia sensorial. ¿Se entiende eso? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ya? Otra cosa importante, que para que se dé todo este circuito, tienen que haber sinapsis. ¿Se acuerdan que era la sinapsis, no? Era la comunicación entre neuronas. Para que toda esta información viaje hacia la corteza y el paciente sienta dolor, tiene que liberarse algunos neurotransmisores, porque ustedes saben que para que se dé la sinapsis, tiene que haber liberación de neurotransmisores. ¿Y cuáles son los principales neurotransmisores relacionados a la percepción del dolor? Por ejemplo, tenemos dos. Uno de ellos es el glutamato y otro neurotransmisor muy importante es la sustancia P. El glutamato está más relacionado a dolor agudo y la sustancia P está más relacionado a dolor crónico, ¿sí? Pero ambos se liberan en ambos tipos de dolor, solamente que en dolor agudo la liberación mayor es de glutamato, mientras que en dolor crónico la liberación mayor es de sustancia P, ¿sí? Nosotros en odontología, ¿qué tipo de dolor tratamos más? ¿Agudo o crónico? Agudo, doctor. Agudo, ¿no? Claro. Agudo. ¿Y cuál es una característica del dolor agudo o una diferencia del dolor agudo versus el crónico? La intensidad. Normalmente el dolor agudo es un dolor muy intenso. El dolor crónico es un dolor, obviamente, de mayor tiempo, pero de una intensidad reducida. Entonces nosotros tratamos dolor agudo. O sea, nosotros vamos a evaluar mucho la liberación de glutamato en el sistema nervioso central para que el paciente pueda percibir estos cuadros de dolor. Ahora, ¿por qué decimos que el dolor es una experiencia emocional? Porque el componente emotivo puede modificar la percepción del dolor. Esto lo vemos más que con niños, también en pacientes adultos, en ambos tipos de pacientes, niños y adultos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros recibimos en la consulta, recibimos a un paciente emocionalmente negativo? ¿Qué significa emocionalmente negativo? Un paciente ansioso, un paciente con miedo, un paciente que tiene estrés al tratamiento. Esos pacientes, por ejemplo, que tienen miedo, que tienen ansiedad, que tienen estrés al tratamiento, son pacientes que tienen un componente emocional negativo. Esos pacientes van a percibir mayor cantidad de dolor. Su umbral del dolor se puede modificar. El umbral baja y el paciente va a sentir más dolor del que debería sentir. Y eso está recontra demostrado. Por ejemplo, cuando antes se estudiaba odontología, yo recuerdo los doctores que te decían, cuando un paciente venía con miedo, tú lo anestesiabas
y el paciente se quejaba que le seguía doliendo. ¿Qué te decía el doctor? Te decía, él cree que le duele, ¿no? Él cree que le duele. Sácale el diente nomás. Él cree que le duele, pero realmente no le duele. ¿Sí? No le duele. Sácale. No, no, sí le duele. Porque está recontra demostrado, doctores, que cuando uno tiene estrés, cuando uno tiene miedo, en el sistema nervioso central se libera grandes cantidades de glutamato. Y precisamente esa liberación de glutamato hace que el umbral del dolor se modifique. El umbral baja y el paciente sí siente dolor. Por eso actualmente la odontología, ¿qué es lo que busca? La odontología busca actualmente manejar la conducta, manejar el componente emocional, no solamente para que el paciente se deje tratar y poder hacer un tratamiento más rápido, no solamente eso, sino también para que no utilicemos tanta anestesia local, no utilicemos tantos días de analgésicos, porque el paciente obviamente va a sentir mucho dolor, vamos a tener que utilizar mayor cantidad de días de analgésicos, pero si nosotros controlamos el componente emocional, la cantidad de anestesia local se va a reducir y también el número de días de consumo de analgésicos también se va a reducir. Entonces se entiende por qué ustedes en odontopediatría tratan el componente emocional, por qué, por ejemplo, ustedes tienen estrategias para poder ganarse la confianza del paciente, para poder hacer el manejo de conducta, o en todo caso también hacer procedimientos de sedación si es que no se puede, de las primeras formas. ¿Para qué nosotros manejamos conducta? ¿Para qué nosotros controlamos el componente emocional? No solamente para hacer un procedimiento más rápido, sino también para poder controlar que ese paciente no tenga una percepción muy elevada del dolor que pueda estar sintiendo ante el procedimiento. ¿Se entiende, no? Entonces el componente emocional es muy, pero muy importante, que es algo que nosotros estamos controlando mucho en los últimos años, ¿sí? Y algo muy importante de este concepto también es que el dolor está asociado a un daño y nosotros, en base al diagnóstico, tenemos que identificar dónde está el daño. Un error que se comete mucho en nuestra carrera es que viene un paciente con dolor, le damos los analgésicos y de ahí queremos diagnosticar. Primero se diagnostica y después se medica. Porque muchas veces cuando tú medicas antes del diagnóstico, el diagnóstico puede verse sesgado, porque no tenemos todos los indicadores para poder saber qué tipo de patología tiene el paciente. Por eso nosotros como clínicos tenemos que primero diagnosticar y una vez que diagnosticamos, que ya sabemos por qué se dio ese dolor, si fue de repente solamente por una causa inflamatoria o de repente es un dolor por una causa infecciosa, nosotros ya sabemos cómo vamos a actuar, ¿sí? Entonces, el dolor, ya saben, es una experiencia sensorial, emocional, que está asociado a daño. Tenemos que identificar en dónde se dio el daño. En el periodonto, en la pulpa, es un traumatismo o es de repente un problema neurológico, ¿sí? Neuropático, por ejemplo. Todo eso tenemos que identificar antes de poder medicar, ¿sí? ¿Se entendió esta diapositiva? Sí, doctor. Genial. Hay muchos trabajos que justo relacionan el manejo de conducta con la percepción del dolor. Por ejemplo, este es un trabajo que me pareció bastante interesante, en el cual utilizan una estrategia que actualmente los odontólogos están usando mucho, que es, por ejemplo, la musicoterapia, la aromaterapia, ¿no? Que son estrategias para reducir los niveles de ansiedad. Este es un ensayo clínico que se publicó en el año 2020, en el cual nosotros vemos acá cómo la aromaterapia puede modificar los niveles de ansiedad y por ende modificar la percepción del dolor. Este trabajo se realizó en 24 niños que oscilaban entre 7 a 9 años y precisamente en este trabajo se determinó, se demostró que la aromaterapia disminuyó los niveles de ansiedad. Por ahí alguien dirá, doctor, ¿y cómo pudieron evaluar los niveles de ansiedad? Bueno, una de tantas formas es poder medir cortisol en saliva. Tú sabes que si estás más ansioso vas a tener más cortisol. Si estás menos ansioso, tienes menos cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, ¿cierto? Entonces, en estos pacientes encontraron o midieron el cortisol en saliva como un indicador de ansiedad y la percepción del dolor básicamente la midieron utilizando algunas escalas, por ejemplo, esa escala que se utiliza para los niños con caritas para poder identificar qué tanto dolor puede sentir el paciente ante el tratamiento. Entonces, nosotros estamos viendo ahora que realmente el control de la ansiedad
puede modificar la percepción del dolor que un paciente pueda desarrollar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí creo que todo está claro, ¿no? Con respecto a qué es el dolor, con respecto a los componentes del dolor, tiene un componente sensorial, un componente emocional, y cómo la odontología, y más aún la odontopediatría, manejando el componente emocional, podemos conseguir mucho. Menos percepción del dolor, menos utilización de anestésicos locales, menos días de terapia analgésica antiinflamatoria postoperatoria. ¿Sí? Hasta ahí todo está bien, ¿cierto? Sí, doctor. Muy bien. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los medicamentos que nosotros como odontólogos utilizamos como primera opción para dar tratamiento al dolor? La primera opción en odontología, sí o sí, son los AINES. Son medicamentos que nosotros utilizamos mucho en odontología por una razón muy importante. Los diagnósticos que nosotros tratamos, por ejemplo, pulpitis, periodontitis, osteitis, pericoronaritis, todas esas palabras, esos diagnósticos que yo he mencionado, que tienen el sufijo itis, se están asociando a un cuadro inflamatorio. Quiere decir que el principal dolor que un odontólogo trata es un dolor de tipo inflamatorio, ¿cierto? Porque hay dolor neuropático, por ejemplo, una neuralgia del trigémino, hay dolor visceral, por ejemplo, un cólico menstrual o un cólico gastrointestinal, y hay dolor de tipo inflamatorio, ¿cierto? Pues hay varios tipos de dolor. Nosotros en odontología lo que tratamos principalmente es dolor de tipo inflamatorio. Entonces, si el dolor que nosotros tratamos tiene un fondo de inflamación, sería interesante dar analgésicos que también tengan actividad antiinflamatoria, no dar analgésicos puros. Estoy hablando ahorita en la odontología en general, ¿cierto? Por eso un odontólogo lo que más receta en su carrera son AINES, porque los AINES son los únicos, así como lo escuchan, los únicos medicamentos que pueden tratar dolor e inflamación al mismo tiempo, ¿sí? No hay otro medicamento que sirva para los dos. Por ejemplo, los corticoides, como la dexametasona, la prednisona, solo tratan inflamación. Los opioides, como el tramadol, la codeína, solamente tratan dolor. Los únicos medicamentos que tratan ambos componentes, son analgésicos y también antiinflamatorios, son precisamente los AINES, ¿sí? Por eso es nuestra primera línea de manejo. Ahora, la odontopediatría es una especialidad muy especial por una razón, porque si tú comparas la inflamación que se generan en procedimientos pediátricos versus la inflamación que se genera en procedimientos realizados en adultos, ¿en cuál hay más inflamación? ¿En cuál la inflamación es más importante? ¿En un procedimiento realizado en un adulto? Por ejemplo, una cirugía de tercera molar, un procedimiento, por ejemplo, de implantología, en el cual vamos a hacer osteotomía, o un procedimiento en un paciente niño, donde hacemos pulpotomías, pulpectomías, exodoncias, que no son muy traumáticas. ¿En cuál es más importante el componente inflamatorio? ¿En un niño o en un adulto? ¿En cuál es más importante, más evidente el papel de la inflamación? ¿En un adulto o en un niño? Adulto. Niño. Niño, doctor. ¿Sí? En un niño tenemos inflamación moderada y severa casi siempre en la consulta. Ah, se refiere En adulto, doctor. ¿En cuál inflamación es más evidente? ¿En cuál inflamación es más, digamos, tiene un papel más importante? ¿En procedimientos que se hacen en adultos o en procedimientos que se hacen en niños? En procedimientos en adultos. Claro, en adultos. En adultos normalmente los procedimientos que se hacen son procedimientos más traumáticos. En un paciente pediátrico los procedimientos no son tan traumáticos. Por eso, especialmente en la odontopediatría, nosotros, si tratamos solamente dolor, no estaríamos mal. Por ejemplo, imagínate, tú haces la exodoncia de un caduco. ¿Cuánta inflamación puede haber en la exodoncia de un caduco? Muy baja. Es tan baja la inflamación que se genera después de hacer una exodoncia de un caduco que el propio cuerpo puede regular ese proceso inflamatorio leve.
Más bien a mí me preocupa en ese caso tratar el dolor para que el paciente no sienta un disconfort. ¿Se entiende? Pero en un adulto, hacer una cirugía, una exodoncia, obviamente involucra más traumatismo. Ahí sí tendríamos que dar un buen analgésico con un buen antiinflamatorio. En pediatría, nosotros podemos utilizar medicamentos que traten dolor e inflamación, pero también podemos utilizar solo medicamentos que traten dolor. No estaría mal. Sí se entiende, ¿no? Por ejemplo, ese es el motivo por el cual nosotros en pediatría utilizamos mucho el paracetamol. El paracetamol, por ejemplo, no es antiinflamatorio. El paracetamol es un potente analgésico, también antipirético, pero básicamente analgésico. ¿Se usa o no se usa paracetamol en niños? ¿Me sirve o no me sirve paracetamol en niños? Sí, doctor. Sirve Sí, mucho. doctor. Ahora, si yo comparo el uso de paracetamol en niños versus el uso de paracetamol en adultos, hay una gran diferencia, ¿no? Muchas veces el paracetamol en adultos no funciona al 100%. Hay casos, hay cuadros en los cuales el paracetamol es insuficiente, pero en cambio en pacientes pediátricos el paracetamol es una opción muy buena, muy adecuada, porque ya que estamos cubriendo principalmente el dolor, en pacientes pediátricos muchas veces el componente de inflamación no es tan importante, ¿sí? Entonces nosotros podemos utilizar obviamente AINES en pediatría, obviamente, pero también podríamos utilizar solamente analgésicos, no estaría mal, dependería de qué, dependería de qué procedimiento he hecho, ¿sí? ¿Hasta acá está claro? ¿Todo bien? Sí, doctor. Genial, muy bien. ¿Me dejan hablarles un poquito de bioquímica? ¿Sí? ¿Puede ser? Claro, Sí, ustedes han doctor, llevado sí, sus para clases de recordar. bioquímica en básicas 1, creo, ¿no? O en básicas 2. De verdad que no me acuerdo en qué básicas llevan bioquímica, pero a ver, vamos a conversar algunas cositas de bioquímica. Por favor, les pido alma, corazón y vida en esta diapositiva, ¿sí? Porque si no me entienden esta diapo, no me van a entender muchas cosas, ¿sí? Tengo el 120% de su atención, ¿sí? Está bien, doctor. Ya, genial. Présteme atención. De un ratito dejen el partido a un costadito y escúchenme, ¿sí? Escúchenme, sí, escúchenme. Miren, hace un momento nosotros dijimos de que para que exista dolor tiene que haber previamente, ¿qué cosa? Un daño, ¿cierto o no? Para que exista dolor tiene que haber un daño. Ese daño, ¿cómo puede ser? Puede ser un traumatismo. Imagínate que el niño está corriendo y se cae, se traumatizó. Ese daño puede ser originado por un microbio, por ejemplo, un microbio cariogénico o un microbio periodontopatógeno, ¿cierto? O sea, si algo daña la cavidad oral, va a generar dolor. Hasta ahí estamos claros, ¿no? ¿Sí? O sea, para que mi paciente sienta dolor, tiene que haber un daño. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, doctor. Genial. Sí, Pregunta, doctor. si algo daña mis tejidos, nuestra clásica pregunta de histología, los tejidos están formados ¿por qué? Por células. Células. Las células, sus membranas, ¿qué tienen? Tienen fosfolípidos, ¿cierto o no? Quiere decir que si algo daña mis tejidos, están dañando mis células, están dañando mis membranas o se están dañando mis fosfolípidos. ¿Se entendió o no? Cualquier daño que afecte a nuestros tejidos, al final está afectando a los fosfolípidos, ¿cierto o no? Y cuando un fosfolípido es dañado, se libera un mediador que se llama ácido araquidónico. Hasta ahí, ¿se entiende la parte bioquímica? Todavía falta, pero hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, sí, doctor. Bien, entonces, de nuevo, viene un daño, puede ser un trauma, puede ser un microbio, ¿cierto? Puede ser cualquier cosa, un daño. Puede ser nuestro ácido que utilizamos, por ejemplo, para grabar nuestras cavidades, si al momento de hacer restauraciones. Puede ser cualquier cosa, cualquier noxa, ¿sí? Cualquier agresor puede dañar nuestros tejidos. Pero si se dañan los tejidos, se dañan mis células, se dañan sus membranas, o sea, se dañan los fosfolípidos. Si se daña el fosfolípido, se libera un mediador que se llama ácido araquidónico. Doctores, el ácido araquidónico es un mediador muy peligroso. El ácido araquidónico, cuando se libera, tenemos que destruirlo, tenemos que degradarlo, tenemos que metabolizarlo. ¿Por qué? Porque si se queda en el tejido, podría generar más daño en el tejido. ¿Se entiende? Entonces es muy importante que el ácido araquidónico que se formó producto de ese daño sea desaparecido, sea metabolizado. ¿Sí? ¿Se entiende lo importante que es que el ácido araquidónico desaparezca?
¿cierto? Del tejido donde se formó. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, en nuestros tejidos, nosotros tenemos una enzima que se llama ciclooxigenasa 1, o llamada también COX-1. Seguramente ustedes esta enzima la han revisado, la han visto en pregrado, en sus cursos de farmacología. Esta enzima COX-1, que es llamada enzima COX constitutiva o fisiológica, ¿cierto? Porque es buena. Esta de acá va a coger al ácido araquidónico y lo va a transformar precisamente en otras moléculas que se llaman prostaglandinas fisiológicas. Y esas prostaglandinas fisiológicas tienen varias funciones buenas. Primera función, protege nuestro estómago. Segunda función, protege nuestros riñones. Tercera función, nos protege contra un sangrado. ¿Se entiende? Entonces, la COX-1 coge al ácido araquidónico, que es una molécula mala, y la transforma en moléculas buenas, que se llaman prostaglandinas fisiológicas o protectoras. ¿Qué órganos protegen? Protegen el estómago, protegen el riñón y nos protegen contra un posible sangrado. Si yo ahorita me hago una herida, un corte, por ejemplo, mi COX-1 comienza a trabajar, empieza a degradar el ácido araquidónico y forma moléculas llamadas prostaglandinas, tromboxanos, que hacen que las plaquetas se activen y ya no sangro. ¿Se entiende? O sea, la COX-1, doctores, ¿tiene funciones buenas o malas? ¿Qué funciones tiene la COX-1? ¿Buenas o malas? Buena, doctor. Bueno, doctor. Funciones buenas. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que existe la COX-1. Es más, en estos momentos que ustedes están sanos, que están escuchando la clase, en su cuerpo está funcionando su COX-1, ¿cierto? Por ejemplo, si alguno de ustedes no ha almorzado y no ha cenado, ahorita su estómago debe estar súper irritado. ¿Pero por qué no lo está? Porque tienen COX-1. Si ustedes no han tomado agua, por ejemplo, hace 4 días y ahora tampoco están tomando agua, sus riñones, en lugar de dañarse, están siendo protegidos gracias a su COX-1. O sea, la COX-1 realmente nos protege contra varias, digamos, actitudes o actividades que nosotros hacemos que nos dañan a nosotros mismos, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? La COX-1 está trabajando. Pero ¿qué sucede cuando tú sufres una lesión? Por ejemplo, ahorita están tranquilos escuchando la clase y de repente por ahí viene, no sé, ¿no? Alguien y de casualidad te roza el brazo y te corta, ¿no? Sufriste una lesión, ¿sí? ¿Qué sucede? En ese caso va a aparecer otra COX, que es la COX-2. A la COX-2 se le conoce como COX patológica o llamada también COX inducida. Ese término, inducido. ¿Qué significa algo inducido? ¿Algo que está o que apareció por algo? ¿Qué significa el término inducido? ¿Algo que ya estaba o que apareció por algo? Que apareció por algo. Por algo. Por ejemplo, ¿qué es lo que hizo que aparezca esta COX-2? El daño, el trauma. En cambio, ¿qué significa algo constitutivo? ¿Que aparece o que ya está? Que ya está. Que ya está. ¿Cierto? Que ya está. Entonces, la COX-2 es llamada COX-2 patológica o COX inducida, porque va a aparecer cuando sufrimos un daño, cuando sufrimos una NOTS, cuando un agresor nos ataca. Ahí aparece. ¿Y qué es lo que hace la COX-2? Al igual que su hermana, la COX-1, coge al ácido araquidónico y lo transforma en prostaglandinas, pero esta vez son prostaglandinas patológicas que generan dolor e inflamación. ¿Se entiende? ¿Se entiende el papel de cada una de estas, no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Por un lado tenemos la COX-1 y por otro lado tenemos su hermana gemela, que es la COX-2, ¿no? Algo para que se acuerden, siempre cuando hay gemelos, uno es bueno y el otro es ¿no? Una es la buena y la otra es la maldita, ¿no? ¿Han visto la usurpadora? ¿Sí? O sea, es algo similar, ¿no? O sea, son realmente dos enzimas que se parecen mucho, si son hermanas, pero hacen cosas totalmente diferentes, ¿no? Totalmente Doctor, diferentes. una pregunta. Doctor, Sí, una sí. pregunta. Entonces, o sea, la COX-1 es cuando ya está, ¿verdad? O sea, cuando ya está presente. La COX-1 está presente, ajá, Y la 2-COX es cuando aparece, o sea, cuando es por inducido algo, por la inflamación, ¿verdad? por un daño, Ah, ok, ya. ajá, por un daño. Por ejemplo, ahorita, doctora, usted no ha sufrido ningún daño, está escuchando la clase. En estos momentos, por ejemplo, una enzima que está funcionando es la COX-1, ¿cierto? Funciona. Funciona de manera permanente, ¿sí? Funciona de manera permanente. En cambio, ¿qué sucede si, por ejemplo, se va a hacer deporte, va, no sé, en una bicicleta, está manejando
se cae la bicicleta, se raspa la rodilla, ahí empieza a aparecer la COX-2, ¿cierto? Fue inducida por el daño, por la noche, ¿sí? Ok, doctor. Ajá, ya, muy bien. A ver, entonces, si nosotros tenemos que hacer una denominación, ¿cuál es la buena y cuál es la mala? ¿Cuál es la buena? COX-1. ¿Cuál es la mala? COX-1, doctor. Ya, ¿y cuál es la mala? COX-2. COX-2. Eso de ahí que les estoy contando, ¿sí? Eso que les estoy contando es en adultos. Algo que nosotros vemos mucho en pediatría es que atender a un niño no es atender a un adulto chiquito o no es atender a medio adulto. Cuando nosotros tratamos a niños, estamos hablando de un sujeto que tiene una fisiología totalmente diferente a la del adulto. Todo esto que les he explicado de la COX-1 y la COX-2 es principalmente en adultos. ¿Saben lo que cambia en los niños? Les cuento algo. En los niños, igual, la COX-1 es protectora. Si yo tengo, por ejemplo, un Chucky, un niño, ese niño, por ejemplo, tiene su COX-1 está protegiendo su estómago, está protegiendo su riñón, lo está protegiendo contra un sangrado, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Los niños tienen COX-2 de manera natural, los adultos no. Hace un ratito les expliqué, para que se forme COX-2, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser inducida por un daño, ¿cierto o no? En un niño no. Si tú ahorita le haces una biopsia a un niño y haces un examen bioquímico para determinar qué enzimas tiene, vas a encontrar en el niño COX-1 y COX-2. Vas a encontrar las dos. ¿Por qué? Porque en los niños, la COX-2, ¿cómo se llamaba la COX-2? ¿COX-2 qué? ¿Cómo se llamaba? Inducida. La ciclooxigenasa. Inducida. La COX-2 ¿se llama cómo? Inducida. ¿Qué significa inducido? Que aparece por algo. En un adulto, la COX-2 aparece por un daño, por un trauma, por una lesión. En un niño, la COX-2 puede aparecer por un trauma, pero también puede aparecer gracias a los factores de crecimiento. Pregunta, ¿quién libera mayor cantidad de factores de crecimiento? ¿Un adulto o un niño? Un niño. Un niño. Los factores de crecimiento, doctores, pueden inducir que el niño forme COX-2 de manera natural. Quiere decir que en un niño, la COX-2 y sus prostaglandinas participan en la maduración y el crecimiento de algunos tejidos. Por ejemplo, el hueso. El hueso madura y crece mejor gracias a la COX-2. Por ejemplo, el encéfalo. El encéfalo madura y crece mejor gracias a la COX-2. Y por ejemplo, los riñones. El hueso, el encéfalo y los riñones son órganos que van a madurar, se van a desarrollar de una manera adecuada gracias a la COX-2. ¿Se entendió? Esa es la gran diferencia de esta historia bioquímica que les estoy contando entre un niño y un adulto. Un adulto solo tiene COX-1. Si tiene COX-2 es porque ha habido una lesión, ha habido un trauma, ha habido un agresor. ¿Se entiende? Y la COX-2 cumple funciones de dolor e inflamación. Eso se entendió, ¿no? En un adulto. ¿Sí? Doctor, y una Un consulta. ratito para terminar el repaso, Y en un niño, ¿qué es lo que tiene de manera natural? Tiene la COX-1 y la COX-2. La COX-2 cumple doble función. Cumple una función patológica, porque en niños también la COX-2 puede estar asociada a dolor e inflamación, pero también la COX-2 tiene funciones de maduración, ¿sí? O sea, en un niño, la COX-2 cumple dos funciones. Funciones patológicas, igual que en un adulto, asociado a dolor e inflamación, y funciones de maduración, que básicamente hacen que la COX-2 sea una enzima importante para la maduración principalmente de hueso, riñón y también del encéfalo. ¿Sí? Por favor, díganme, ¿se ha entendido todo esto que les he explicado? Sí, doctor. Ya, Sí, ahora sí, ¿qué me doctor. querían preguntar? Quería preguntarle sobre la función del COX-2, pero ya lo dijo. Gracias, doctor. Ah, ya, chévere. Me proyecté a la pregunta que me iban a hacer. Muy bien. Ahora, por ahí alguien dirá, ¿y esto qué tiene que ver con analgésicos, no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, sí tiene que ver mucho. Porque si ustedes recuerdan sus clases básicas de farmacología, ¿cómo funciona un AINE? ¿De qué manera funciona un AINE? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo funciona un AINE? ¿Inhibe qué? Inhibe COX, ¿cierto? Los Bloquea. AINES bloquean las COX.
Ahora, ¿a cuál debería bloquear? No pensemos en niños, pensemos en adultos. ¿A cuál A la debería bloquear? ¿A cuál debería bloquear? COX-2, ¿cierto? Claro, en un adulto yo quiero que mi AINE bloquee a la COX-2. Claro que sí. Porque si yo bloqueo la COX-2, ¿qué gano? En un adulto. ¿Qué gano si yo bloqueo la COX-2? ¿Qué gano? Elimina Ya no hay dolor, ya no la hay inflamación. inflamación. Perfecto. Pero les cuento una noticia, o les transfiero una noticia. Los AINES realmente son inhibidores de COX, bloquean a las dos, a la 2 y también a la 1. ¿Qué pasa cuando un AINE bloquea a la 1, por ejemplo? ¿Qué ganamos? O qué perdemos, mejor dicho. Si yo bloqueo la COX-1, ¿quién ya no se va a proteger? ¿Quién ya no va a estar protegido? No protege el estómago. No protege el estómago. Ese Riñón. es el motivo por el cual los AINES son gastrolesivos. ¿Han escuchado eso, no? Que los AINES generan gastritis. ¿Cierto o no? Sí, doctor. ¿Quién más no se protege? ¿Quién más no se protege? Los riñones. Los riñones. Por eso cuando nosotros usamos AINES por periodos mayores de 5 días, ya podemos ver estrés renal. Y si lo utilizamos por más tiempo, daño renal. ¿Cierto? Los AINES pueden ser nefrotóxicos, pueden generar daño renal. ¿Y qué es lo que tampoco voy a conseguir al bloquearme la COX-1? Que ya no voy a estar protegido contra un sangrado. Y por eso los AINES pueden generar sangrado postquirúrgico, por ejemplo, cuando se utilizan por mucho tiempo. O sea, gracias a este gráfico de acá, yo puedo entender por qué un AINE es analgésico y antiinflamatorio, por bloqueo de la COX-2, pero también por qué los AINES son gastrolesivos, nefrotóxicos y también generan mayor riesgo de sangrado. ¿Se entiende o no se entiende? O sea, con este gráfico yo entiendo lo bueno de los AINES, pero también los efectos adversos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, yo sé que muchas veces en la universidad, por motivos de exámenes, nos enseñan una clasificación de los AINES que a veces no tiene utilidad en la clínica. Por ejemplo, no sé si ustedes les han enseñado de esa manera, pero a veces clasifican a los AINES según su grupo químico, ¿cierto o no? ¿Quiénes son los derivados del ácido propiónico? ¿Quiénes son los derivados del ácido enólico? ¿Quiénes son los derivados del ácido acético? ¿No? Esa clasificación química que en realidad en la parte clínica no me ayuda mucho. La mejor clasificación para yo poder hacer clínica es la clasificación según bloqueo de COX. O sea, clasificar a los AINES con respecto a qué COX bloquean más. ¿Sí? Y ahí tenemos estos grupos. Miren este primer grupo. ¿Qué dice ahí? Preferenciales de COX-1. ¿Qué significa un AINE preferencial de COX-1? Por ejemplo, acá tenemos al naproxeno y también tenemos al ketorolaco. ¿Qué significa un preferencial de COX-1, doctores? ¿Qué significa? Que son AINES que bloquean más a quién, al protector o al patológico. Al protector. El protector. O sea, estos AINES alivian dolor, alivian la inflamación, pero como bloquean un poco más al protector, su riesgo de gastritis es alto, su riesgo de sangrado es alto, su riesgo de enfermedad renal es alto. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, Pero son buenos, son Sí, doctor. analgésicos, antiinflamatorios, pero tengo que tener en cuenta que tienen muchos efectos adversos. Por ejemplo, cuando nosotros administramos naproxeno en un paciente adulto, un cuidado que siempre tomamos, algo que siempre recomiendo, en un adulto, ojo, es que le demos el naproxeno con alimentos, le demos un naproxeno de preferencia con cubierta entérica para que no irrite tanto el estómago y tomarlo con bastante agua. Por ejemplo, 200 mililitros de agua, es un buen vaso, para que el naproxeno se diluya y se absorba rápidamente y así no entre tanto en contacto con la mucosa gástrica, con la mucosa intestinal. Eso es en un adulto, es lo que recomendamos para reducir el riesgo de gastritis. Pero en un paciente pediátrico tenemos una gran ventaja, que las formulaciones para niños, que son líquidas, normalmente son menos gastrolesivas. Por ejemplo, si yo comparo una tableta de naproxeno con una suspensión líquida de naproxeno, la suspensión líquida es muchísimo menos gastrolesiva. Esa es una ventaja que tenemos nosotros en pediatría, ¿sí? Muy bien, entonces naproxeno, hay que recordarlo, es un preferencial de COX-1, hay que tener un poco de cuidado con el uso de este medicamento porque puede tener mayor riesgo de gastritis, puede tener mayor riesgo de sangrado,
daño renal, pero eso es cuando ya lo usamos por tiempos ya muy largos, ¿no? Como regla general, doctores, en odontología, ¿hasta cuántos días como máximo deberíamos dar AINES? Nosotros en odonto. Nosotros 4 usamos días. dosis altas de AINES, dosis altas, porque es verdad, nosotros como tratamos dolor agudo intenso, normalmente utilizamos dosis altas de AINES. Nosotros a lo mucho podemos utilizar estos medicamentos como máximo hasta 5 días. 5 días como máximo, no más. ¿Se entiende? O sea, los AINES en odontología se utilizan como 5 días como máximo. ¿Se entiende? Puedes usarlo 1, puedes usarlo 2 días, puedes usarlo 3 días, pero máximo 5 días de tratamiento. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Podemos pasar al siguiente grupo? Todos los AINES sin excepción, doctor. Sí, sí, sí. Todos los AINES como máximo, hasta 5 días. Como máximo, como máximo. Bien, Pero si doctor. lo podemos utilizar menos días, mejor. A ver, les hago una pregunta. ¿De qué depende que yo utilice menos días los AINES? ¿De qué depende? Vamos a ver si ustedes sí me responden, porque he preguntado eso a varios grupos, a mi grupo de periodoncia, a mi grupo de endodoncia. Vamos a ver si ustedes responden. ¿De qué depende que yo utilice más tiempo o menos tiempo un AINE? Uno de los factores, ¿ah? No es el único, pero es muy importante ese factor. ¿De qué dependerá? ¿De la intensidad del dolor o inflamación, doctor? ¿De la inflamación? Ya, ese es un factor interesante. Si está más inflamado, voy a usar por más días. Del Está menos tratamiento inflamado, menos días. también. Pero un factor importante que depende de nosotros mismos es qué tan pronto haces el procedimiento. Ujú. Porque nosotros sabemos que en odontología los medicamentos son coadyuvantes, no son curativos. ¿Se entiende o no? Por ejemplo, tú no puedes darle un medicamento a un paciente y darlo de alta. ¿Cierto o no? Nosotros tenemos que hacer un procedimiento y ese procedimiento tiene que estar obviamente complementado con una correcta medicación. No es como, por ejemplo, en medicina. Por ejemplo, si yo ahorita tengo una faringoamigdalitis aguda y voy a un médico, el médico me va a dar amoxicilina con ácido glavulánico por 7 días y ya estoy curado. O no me tiene que hacer una cirugía de amígdalas, no me tiene que hacer una cirugía de garganta, ¿cierto? No, ya me curé. ¿Se entiende, no? Eso pasa mucho en medicina, pero en odonto no. En odonto los medicamentos no son curativos, los medicamentos son coadyuvantes. ¿Se entiende? O sea, en otras palabras, un factor que depende de nosotros, es qué tan pronto hacemos el procedimiento. Mientras más pronto hacemos el procedimiento, menos va a ser el número de días que el paciente consuma medicamentos. ¿Sí? ¿Eso está claro? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Genial. ¿Podemos pasar al siguiente grupo? ¿Sí? Sí. Sí, doctor. Genial. Siguiente grupo. ¿Qué dice ahí? AINES no selectivos. ¿Por qué se les llama AINES no selectivos? Porque no tienen ninguna preferencia por ninguna COTS. O sea, bloquean a la COTS-1 y a la COX-2 casi por igual. ¿Se entiende? En cambio, naproxen o ketorolaco que están arriba, ellos bloqueaban preferentemente más a la COX-1. ¿Se entiende? Por eso su riesgo de gastritis era alto. En cambio de estos AINES, su riesgo de gastritis es moderado. Lo tiene, porque bloquea COX-1, obviamente, pero en menor intensidad. ¿Sí? Acá tenemos al ibuprofeno y también tenemos acá al ketoprofeno. ¿Sí? Ketoprofeno. ¿Sí? Estos AINES de acá bloquean COX-1 y COX-2 casi por igual. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Genial. Sigamos avanzando. Miren, acá como que la cosa mejora un poco, ¿no? AINES preferenciales de COX-2. ¿Qué significa un AINE preferencial de COX-2? Que bloquea más a quién. O sea, bloquea a ambas, a la 1 y a la 2, pero ¿a quién bloquea un poco más? ¿A quién bloquea un poco más? COX-2. A la COX-2, ¿cierto? Por eso estos AINES, por ejemplo, su riesgo de gastritis, ¿cómo será? ¿Será alto, moderado o bajo? Bajo, doctor. Su riesgo de sangrado también es bajo. ¿Se entiende? Muy bien. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, al diclofenaco, y si quieren agregar uno más, pueden agregar acá al meloxicam. No sé si lo conocen. Es un AINE que se usa mucho en adultos. En niños no, pero en adultos se usa mucho. ¿Sí? Diclofenaco, meloxicam. Su riesgo de gastritis, su riesgo de sangrado es bajo. ¿Sí? Ahora, les cuento algo. Por los años 90, los químicos farmacéuticos crearon un grupo de AINES que se llamaron así, selectivos de COX-2. ¿Qué es un selectivo de COX-2? A ver, ¿será lo mismo decir
preferencial de COX-2 que selectivo de COX-2? ¿Será lo mismo? No, doctor. No. No. ¿Cómo decir, no? A mí me preguntan, doctor, ¿usted qué comería más? ¿Ceviche o arroz con pollo? Yo prefiero el ceviche, pero no quiere decir que no coma arroz con pollo. Lo puedo comer, pero yo prefiero el ceviche. Cosa muy diferente que yo les diga, yo solo como ceviche. ¿Se entiende? O sea, no, esa es otra cosa, ¿no? El doctor no come arroz con pollo, come solamente ceviche. Lo mismo pasa acá. Los selectivos de COX-2 son AINES que solamente bloquean a la COX-2. ¿Se entiende, no? Aparentemente, estos AINES serían los mejores, ¿o no? Aparentemente, porque están bloqueando solamente a la patológica. Ahí tenemos, por ejemplo, al etoricoxib, marca comercial más conocida, seguramente habrán escuchado, Arcoxia, es una marca muy conocida. Acá también tenemos al celecoxib, seguramente han escuchado de esos AINES, marca comercial más conocida, Celebrex, ¿cierto? Entonces, estos AINES que surgieron en la época de los 90, surgieron con la promesa de que eran los mejores AINES. Porque ¿cómo será su riesgo de gastritis, doctores, de estos AINES? Su riesgo de gastritis, ¿cómo será? Si naproxeno es alto, si ibuprofeno es moderado, diclofenaco es bajo, ¿cómo será el toricoxib? Mínimo. Muy bajo, casi nulo, ¿cierto? ¿No? Su riesgo de sangrado, casi cero, no tienen riesgo de sangrado. Entonces, aparentemente, cuando se crearon estos AINES, crearon los AINES perfectos, aparentemente. Los médicos, los odontólogos, los obstetras empezaron a utilizar mucho estos medicamentos. Pero hay algo en farmacología que ustedes tienen que recordar siempre. No existe un medicamento fabricado por el hombre que no tenga efectos adversos. Todos tienen. Algunos más, otros menos, pero todos tienen. ¿Saben cuál fue el gran problema cuando salió estos medicamentos a la venta? Que no se encontraron rápidamente sus efectos adversos. Sus efectos adversos se encontraron a la mala. ¿Ustedes saben cuál fue el primer COTSIPS? Porque así se les llama, a los selectivos de COX-2 se les llama COTSIPS, porque sus nombres terminan con esa palabrita. Etoricoxib, celecoxib, ¿cierto? O sea, selectivos de COX-2 o llamados también COTSIPS. ¿Ustedes saben cuál fue el primer COTSIP que salió a la venta en los años 90? Un medicamento que se llamaba Rofecoxib, marca comercial más conocida, Biots. Y ese medicamento se empezó a utilizar tanto porque como no generaba gastritis, no generaba sangrado, ¿cierto? Empezó a utilizarse, ¿sí? Empezó a utilizarse. Doctores, no generaba sangrado. ¿Qué es lo contrario de un sangrado? ¿Qué es lo totalmente contrario de un sangrado? Trombosis. 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 ¿Se entiende? Trombosis. Y precisamente, ¿qué pasó? El uso de Rofecoxib en pacientes cardiópatas aumentó el riesgo de infartos y de trombosis. Y por eso fue retirado del mercado y al Rofecoxib lo retiraron. Por eso, estos medicamentos de acá, si estuviéramos ahorita en una clase, iba a decir una clase para adultos, pero suena un poco raro, una clase dirigida a adultos, ¿cierto? Dirigida a adultos, ¿sí? Les diría que estos medicamentos no se pueden utilizar en pacientes con enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Pero esto que tiene que ver con pediatría, doctor, pediatría es raro que un niño tenga hipertensión, que haya tenido un infarto, es muy raro eso, ¿sí? Es raro. Pero acá hay un detalle importante. Si ustedes recuerdan la diapositiva anterior, ¿se acuerdan o no la diapositiva anterior? ¿La COX-2 en un niño es patológica? ¿Solo patológica? No. No, por También tenía qué función. de maduración. No, sistema. Entonces, a ustedes en su sano juicio, doctores, ¿se les va a ocurrir a un paciente pediátrico darles un selectivo de COX-2? No. O sea, ¿qué le estarían haciendo al niño, no? Si le dan un selectivo de COX-2, lo que estarían haciendo con el niño es inhibiendo sus procesos de maduración. Por eso, doctores, ustedes no van a encontrar en ninguna farmacia un jarabe o una suspensión de toricoxib. No van a encontrar un jarabe o una suspensión de celecoxib, porque estos medicamentos están totalmente contraindicados en pacientes pediátricos y en pacientes gestantes, por el mismo motivo. Imagínate que tú le des esto a una gestante. El medicamento atraviesa la barrera placentaria e inhibe los procesos de maduración en el feto. ¿Se entiende o no?
Entonces, estos medicamentos de acá, en odontopediatría, no lo vamos a administrar. ¿Sí? ¿Se entendió? La explicación por qué. Miren, ustedes como especialistas no solamente tienen que saber una respuesta, sino tienen que saber el porqué de su respuesta. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿das etoricoxib en un niño? Tú puedes saber la respuesta. Por ahí me dijeron que no se da. Pero lo que te vuelve especialista es decir por qué no se da. ¿Me entienden? O sea, encontrar la justificación del por qué no se da este medicamento en niños. Y eso justamente ahora lo estamos explicando. ¿Sí? Entonces, hasta acá, ¿está claro la explicación? ¿Está claro todo? Sí, doctor. Y, doctor, Perfecto. una consulta. ¿Y Sí. a partir de qué edad sí se podría dar el Celecoxib? Esos medicamentos se podrían dar cuando la tasa de crecimiento ya se haya completado. O sea, a partir de los 16 o 18 años, según el tipo de paciente. Normalmente la tasa de crecimiento en una mujer se cumple a partir de los 16 años, en un hombre a partir de los 18. Pero si tú quieres un factor de protección para ambos, podrías dar de manera general a partir de los 18 años. ¿Sí? Está bien, doctor, gracias. Muy bien. A ver, les quiero preguntar algo que yo sé que ustedes saben la respuesta, pero ahora ya me van a decir por qué. Porque esa es la idea de ser especialistas, ¿no? Que me digan la respuesta y también el por qué. De todos estos AINES que ustedes ven en la diapositiva, ¿cuál es el más seguro en niños? Hola. El ibuprofeno. Ibuprofeno, doctor. Ibuprofeno, claro. Bueno, doctor. Ibuprofeno, claro. Esa respuesta es muy fácil, ¿no? Ahora, ¿por qué? Ahora ya saben el por qué. ¿Me pueden Porque decir el por qué? actúa en el Que solamente doctor, en los dos. ¿Así? ¿Actúa solamente en qué? Actúa en COX-1 y en COX-2, doctor, en los dos. Ya, más o menos. A ver, yo les pregunto algo. Si yo quiero saber qué AINE es más seguro en pediatría, ¿a mí qué me conviene darle a un niño? ¿Un AINE que bloquea más COX-1? O sea, que puede ser más gastrolesivo y sobre todo nefrotóxico, tomando en cuenta que los riñones del niño están en desarrollo. ¿O uno que No. bloquea más COX-2 No. para bloquear la tasa de maduración? No. Entonces, ¿qué AINE es más seguro en pediatría? Uno que esté literalmente en el centro. ¿Se entiende o no? Equilibrado. Que no sea Que no se selectivo. incline a ningún lado. Uno, que no se vaya ni para la COX-1 ni para la COX-2, o sea, que esté en el centro. Ese es el motivo por el cual ibuprofeno es el AINE más seguro en pediatría. Es tan seguro que se puede administrar inclusive desde los 6 meses de vida. El paciente nace y a partir de los 6 meses de vida tú ya puedes dar ibuprofeno, porque es un AINE muy seguro. En cambio, naproxeno y diclofenaco, que sí se pueden dar en pediatría también, recién son más seguros a partir de los 2 años. O sea, tú no puedes dar naproxeno ni diclofenaco en un paciente menor de 2 años. Para tú dar naproxeno o diclofenaco, tu paciente pediátrico por lo menos tiene que tener 2 años. Porque a los 2 años, digamos que la fisiología hepática y la fisiología renal están muy cercanas a la del paciente adulto. En cambio, ibuprofeno es tan seguro que inclusive se puede dar desde los 6 meses de nacimiento. ¿Sí? Entonces, eso nos enseña a nosotros que el ibuprofeno es seguro, pero ya sabemos el por qué. ¿Por qué es seguro? Porque yo les apuesto que yo puedo hacer una encuesta a 20 odontólogos que no están estudiando la especialidad y les pregunto, oye, para ti, ¿cuál es más seguro en pediatría? Y todos me van a decir ibuprofeno. ¿O ustedes creen que no? ¿Ustedes creen que no? ¿O sí me van a decir ibuprofeno? Si yo les pregunto a 20 odontólogos que no están llevando especialidades, ¿cierto? Les pregunto, ¿qué AINE crees que sea más seguro en pediatría? ¿Nos van a decir ibuprofeno o no? Sí. Sí, doctor. La respuesta la van a saber. Ahora, el fundamento, eso no, pues probablemente no lo sepan responder. Pero ustedes ya, ¿sí? Ustedes lo pueden responder. Entonces, el primer, digamos, una de las conclusiones de la clase, ojo, no quiere decir que estoy acabando la clase, pero sí me gusta enfatizarlo, es que atender a niños no es atender a adultos pequeños, ¿cierto? La fisiología de un niño y de un adulto son totalmente diferentes. En un paciente adulto, por ejemplo, su fisiología es estable, ¿cierto? En un paciente pediátrico,
su organismo está en constante desarrollo, está en maduración, así que no tienen una fisiología estable. En un paciente adulto, nosotros podemos utilizar dosis estandarizadas. En un paciente pediátrico, las dosificaciones que tenemos que dar son dosificaciones individualizadas según su peso corporal. A ver, les quiero hacer una pregunta que no es de odontopediatría, espero que me la puedan responder. ¿Cuánto es la dosis de amoxicilina en un adulto? Imagínense que yo llego a su consultorio, tengo un cuadro de un absceso dentoalveolar y ustedes me quieren dar amoxicilina. ¿Qué dosis me dan? Con confianza, ¿qué dosis me dan? De 500, doctor. Ya se olvidaron las dosis en adultos. Ya saben, 500 miligramos. la pediatría que ya se olvidaron las dosis en adultos. No, doctor. ¿Cuánto es la dosis de amoxicilina en un adulto? Mira que escogí 500 amoxicilina. miligramos. 500 500 miligramos 500 miligramos cada 8 horas. Cada 8 horas, perfecto. 5, Perfecto, perfecto. Pregunta, ¿alguien de ustedes me ha preguntado mi peso? ¿Me ha preguntado si peso 65 kilos? No. ¿O si peso No. 72? ¿O si No. peso 80? ¿O si peso 85? No. ¿Alguien me ha preguntado eso? No, doctor, pero deberíamos No, sí, sí, sí. preguntar, doctor. Entonces, porque- ustedes me han dado 500 miligramos cada 8 horas de amoxicilina sin tomar en cuenta el peso. Ujú. Porque ninguno de ustedes me preguntó, todos me dijeron 500 miligramos cada 8 horas, ¿o no? ¿O me Sí, equivoco? doctor. Entonces, ¿qué pasó? Porque en un adulto normalmente se utilizan estas dosis, que no está mala, lo que me han dicho, no está mal. Bueno, si estuviéramos hablando ahorita de farmacología en adultos, les diría una recomendación adicional cuando den amoxicilina, pero si nos vamos al área pediátrica, en adultos se utilizan dosis estándares, ¿se entiende? En cambio, en niños no podemos hacer eso. En pacientes pediátricos tenemos que dar dosis miligramos por kilo, ¿sí? Porque, ¿qué es más probable? ¿Que un adulto se intoxique por medicamentos o que un niño se intoxique por medicamentos? ¿Qué es más probable? Que el niño. El niño. Por eso en los niños tenemos que hacer una vigilancia muy estricta de la dosificación que estamos dando y no utilizar dosis estándares en un niño. Eso es pecado mortal, ¿no? Que venga un paciente de 4 años y tú le des una cucharadita de ibuprofeno cada 8 horas y en ese mismo día te llega un paciente de 8 años y le das una cucharadita de ibuprofeno cada 8 horas, eso es estar estandarizando dosis. O sea, a todos tus niños le das una cucharadita cada 8 horas. Puede que te funcione, puede que no, puede que intoxiques al paciente, ¿sí? O sea, son muchas posibilidades. Por eso tenemos nosotros que siempre guiarnos por cuánto pesa nuestro paciente, ¿sí? Hasta acá, ¿todo claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Esta publicación de acá me parece súper genial, porque en esta publicación del año 2019 vemos acá un resumen o una síntesis de muchas guías terapéuticas y sus recomendaciones para diversos tipos de dolor. Por ejemplo, acá ustedes ven qué medicamentos se recomiendan para dolor por osteoartritis, por dismenorrea, dolor por cefaleas, dolor por migrañas, ¿sí? Pero obviamente de todos estos datos, ¿qué nos importa más a nosotros? Nos importa más el dolor dental, ¿cierto? Y nosotros nos estamos dando cuenta aquí que para el dolor dental principalmente se utilizan AINES, se utilizan derivados de los paraminofenoles como el paracetamol. El paracetamol, ojo, no es un AINE. Si a mí me preguntan a qué grupo pertenece, es un paraminofenol, no es un AINE, ¿sí? Pero miren todos los medicamentos que se utilizan para dolor dental. Pero obviamente a mí lo que más me va a interesar de este resumen de guías es qué es lo que se utiliza en pacientes pediátricos. Y justo acá vemos algo que ya les había mencionado. ¿Cuáles son los AINES más seguros en pediatría? ¿Diclofenaco? ¿Qué más? Sí. Ibuprofeno Ibuprofeno. y naproxeno, ¿cierto? Y de esos tres, ¿cuál usamos o cuál es más seguro todavía en pediatría? De esos tres. Ibuprofeno. 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 También para dolor en niños se utilizan derivados de paraminofenoles, como por ejemplo el paracetamol, ¿sí? Y algo que quiero comentarles, porque ustedes como especialistas obviamente tienen que saberlo, es que hay un medicamento, un AINE, muy antiguo. Creo que es el AINE más antiguo, el abuelito de todos los AINES, ¿cierto? Que es la aspirina, o llamado también ácido acetil salicílico. Por favor, no confundan ácido acetil salicílico con acetaminofén. Son cosas totalmente diferentes. Ácido acetil salicílico es aspirina.
Acetaminofén es paracetamol. ¿Se entiende? Son cosas diferentes. ¿Qué sucede? Por ejemplo, acá en Perú no se utiliza tanto la aspirina para el dolor y la inflamación en odontología. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿quién de ustedes a un paciente que llega con dolor e inflamación le dan 500 miligramos de aspirina? Creo que nadie, ¿no? La aspirina no es un medicamento que acá en Perú, por lo menos, se utilice para aliviar dolor e inflamación. Pero hay países en los cuales sí se utiliza. Por ejemplo, en Estados Unidos se emplea aspirina para algunos tipos de dolor y también para cuadros de inflamación. ¿Cuál es el detalle acá y por qué les estoy comentando todo esto? Hay un síndrome que se llama síndrome de Reye, que está acá, ¿sí? Que este síndrome se genera cuando tú le das aspirina a un paciente joven. Por ejemplo, si ustedes ven a su mano izquierda, acá hay un reporte de caso que se generó este síndrome en una paciente de 14 años. ¿Qué es lo que genera este síndrome de Reye? ¿Qué es lo que hace? Genera neurotoxicidad y cardiotoxicidad en los pacientes. ¿Y qué pacientes son los que están más expuestos? Los pacientes jóvenes, ¿sí? Los pacientes jóvenes. Entonces, hay que tener mucho en cuenta de que la aspirina se necesita metabolizar en el hígado y las enzimas que metabolizan la aspirina recién se desarrollan a partir de los 18 o 20 años, ¿sí? O sea, el hígado realmente está en un constante desarrollo, ¿sí? Entonces, en un paciente de 14 años se puede generar este síndrome. Imagínate un paciente de 8, un paciente de 4, de 5 años. Es más probable que se desarrolle este síndrome. Por eso una recomendación es que si nosotros vamos a usar aspirina en odontología, lo cual no hacemos, pero igual se los estoy proyectando, tratar de administrarlo en pacientes por lo menos mayores a 18 años. ¿Se entiende, no? Para que no se desarrolle este síndrome. Este síndrome se desarrolla por aspirina, no por paracetamol, no por algún otro AINE, principalmente por aspirina. Afortunadamente, la aspirina no es un medicamento que, digamos, nosotros usemos para el tratamiento del dolor y la inflamación, pero igual se los comento. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctor. Genial. ¿Siguen ahí, doctores? ¿O se fueron a ver el partido? Seguimos, Seguimos. Mira bien, seguimos, seguimos. es por curiosidad, ¿quién va ganando? Por ahí si alguien está viendo necesito ese dato. A ver, pero bueno. A ver, doctores, miren este cuadrito de acá, ¿sí? Miren este cuadrito. Acá, por favor, no le hagan caso a las dosis, ¿ya? Las dosis, no le hagan caso, ¿ya? Olvídense de las dosis. Acá el dato que más me importa de esta publicación es este dato de acá. Disculpen, estoy moviendo el cursor. ¿Se está viendo el cursor que lo estoy moviendo o solo lo veo yo? Sí, ¿Sí se ve? Ah, ya, genial. Miren esta columna de acá. ¿Qué dice acá? Edad mínima recomendada. O sea, esto es lo que más me importa de esta diapositiva. La edad mínima recomendada para administrar estos medicamentos que tenemos en esta primera columna. Si nosotros vemos la edad mínima recomendada en pacientes, por ejemplo, que van a recibir ibuprofeno, es lo que hemos dicho, ¿no? La edad mínima recomendada para utilizarlo son 6 meses. A partir de los 6 meses, yo ya puedo utilizar ibuprofeno, ¿sí? Tenemos, por otro lado, el naproxeno, que también se utiliza mucho en odontopediatría. Al igual que el diclofenaco, la edad mínima recomendada son 2 años, ¿sí? Y, por ejemplo, los otros medicamentos que habíamos visto, los COTZIPs, ¿se acuerdan los COTZIPs, no? Los COTZIPs son medicamentos que recién se pueden utilizar cuando la tasa de maduración o la tasa de desarrollo se haya completado, que oscila entre los 16 a 18 años. ¿Se entiende, no? Entonces, a mí me importa mucho de esta publicación este dato de acá, la edad mínima recomendada en la cual nosotros vamos a utilizar ciertos medicamentos. ¿Sí? Acá faltaría agregar ¿a quién? Al paracetamol, ¿no? ¿A partir de qué edad se puede dar el paracetamol? ¿A partir de qué edad? Es más, les cuento, el paracetamol es un analgésico inclusive con mejor perfil de seguridad que el mismísimo ibuprofeno. ¿A partir de qué edad nosotros podemos dar paracetamol? El paracetamol se puede dar desde el nacimiento. El nacimiento. Nacimiento, ¿se puede dar paracetamol? Claro que sí. Es un medicamento más seguro que el ibuprofeno. Por ahí alguien dirá, doctor, entonces, ¿por qué cuando usted preguntó cuál es el aire más seguro no dijo paracetamol? Porque el paracetamol no es un AINE, ¿cierto? El paracetamol no es un AINE, es un paraminofenol, como ya lo habíamos visto, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien?
Bien, doctor. Lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es aprender a calcular las dosis pediátricas, ¿sí? Vamos a aprender a calcular cuánto volumen requiere cada paciente según algunos analgésicos que vamos a exponer el día de hoy. Primer comentario que quiero hacer. No hay fórmulas. Si por ahí alguien decía, el doctor nos va a decir la fórmula. No. Para yo calcular cuánto de volumen le tengo que dar a un paciente, cuánto de volumen le corresponde, nosotros tenemos que saber principalmente algunos datitos que ahorita les voy a mencionar, pero no hay fórmulas. Todo es un ejercicio matemático que ustedes van a tener que aprender. ¿Se entiende, no? De repente algunos de ustedes ya lo manejan, ¿sí? Entonces, vamos a ver medicamento por medicamento y comencemos primero con ibuprofeno, ¿sí? El ibuprofeno es un medicamento que se usa mucho en pediatría. ¿A partir de los cuántos años o meses se puede usar ibuprofeno? Aparte, 6 meses. 6 meses. El ibuprofeno es un AINE, o sea, es analgésico y antiinflamatorio. Pero si yo les pregunto, ¿qué es lo que más hace el ibuprofeno? ¿Es más analgésico o más antiinflamatorio? Antiinflamatorio. Antiinflamatorio. El ibuprofeno es más analgésico. Su actividad antiinflamatoria es baja, su actividad analgésica es más alta, por si acaso. Por ejemplo, si un Chucky se me cae de la cama y se traumatiza la cara y se le inflama, tú le puedes dar ibuprofeno una semana y va a demorar esa inflamación en remitir. No le va a doler, porque el ibuprofeno es muy buen analgésico, pero como antiinflamatorio sí tiene efecto antiinflamatorio, ojo, pero su efecto antiinflamatorio es reducido, es bajo. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Sí, doctor. Es un AINE no preferencial o no selectivo, como quieran llamarla de COTS, y esta es la dosificación. Por favor, la dosis en pediatría siempre es un rango. Creo que eso se los dije en el seminario pasado, cuando ustedes estaban hablando de benzodiazepinas, ¿se acuerdan? Siempre en pediatría nosotros trabajamos con rangos, ¿sí? Con rangos. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la dosis de ibuprofeno? Y a alguno de ustedes se le ocurre decirme 10 miligramos por kilo, eso está mal. Porque la dosis de ibuprofeno es de 5 a 10 miligramos por kilo. Siempre nosotros decimos rangos. ¿Y qué es lo que me permite a mí el rango, doctores? Que yo con el rango yo sé que si yo doy menos de 5, ¿qué va a pasar? Si doy menos de 5 miligramos por kilo, ¿qué va a pasar? ¿El medicamento va a hacer efecto? No le va a hacer efecto. No va a hacer efecto. Y estoy estresando su hígado y su riñón del paciente por gusto, porque le estoy dando un medicamento que no me está sirviendo y aparte el cuerpo del niño lo va a tener que eliminar y metabolizar, o sea, lo estoy estresando por gusto. ¿Y qué pasa si doy más de 10? ¿Qué va a suceder? ¿Va a hacer efecto? Sí, sí va a hacer efecto, pero también me va a generar ¿qué cosa? Intoxicación. ¿Se entiende, no? Entonces, la dosificación nosotros tenemos que aprenderlo. Ustedes como odontopediatras esto lo tienen que saber. ¿Cuánto es la dosis de ibuprofeno? De 5 a 10 miligramos por kilo, cada 6 o cada 8 horas. ¿De qué depende si yo doy cada 8, o sea, 3 veces al día, o doy cada 6, o sea, 4 veces al día? ¿De qué depende? De la intensidad del dolor o la intensidad de la inflamación. Si la inflamación está progresando un poquito más o al paciente le duele más, no le voy a dar 3 tomas, le daré 4 cada 6 horas. ¿Se entiende, no? Pero algo sumamente importante. Aparte de saber la dosis, nosotros tenemos que saber cuál es la dosis máxima por toma, porque a veces nos emocionamos, hacemos el cálculo, imagínate que es un niño de 11 o 12 años y me sale una dosis por toma de 800 o 900 miligramos y yo le doy. No, eso no se puede. Tenemos que respetar la dosis máxima por toma. ¿Se entiende? A lo mucho, tú por cada toma, a lo mucho, podrías darle al paciente hasta 600 miligramos. En otras palabras, ¿qué pasa si tú al momento de hacer tu cálculo te sale que le tienes que dar 680? ¿Qué es lo que dices? Ya, eso es lo que sale matemáticamente. ¿Pero es lo que voy a hacer? No, porque está más de 600, más de la dosis máxima. Entonces, ¿yo qué hago? No le doy 680,
sino cuánto le doy. Le doy lo máximo, 600. ¿Se entiende, no? Por eso esto hay que tenerlo mucho en cuenta, la dosis máxima por toma. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Si por cosas de la vida yo estoy haciendo mi ejercicio y me sale una dosis por toma más alta de 600, yo me relajo un rato y digo, no, a lo mucho que le puedo dar es 600 y eso es lo que le voy a dar. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, yo para medicar a un niño, para medicar a un Chucky, yo necesito saber 3 datos. El primer dato es el peso. Ustedes como odontopediatras tienen que tener sí o sí en su consultorio una balanza. Sí o sí. ¿Sí? El primer dato es el peso. El segundo dato es la dosis. Y el tercer dato es esto que dice acá, formulaciones. Yo no puedo medicarle a un niño si no sé qué preparados venden en mi mercado farmacológico de mi país de ese medicamento. ¿Se entiende, no? Entonces, estas formulaciones que yo les estoy colocando y estas marcas que les coloco en la diapositiva son marcas que existen en nuestro mercado y ustedes pueden ir a las grandes cadenas y conseguirlas. ¿Se entiende? Entonces, acá en Perú hay suspensiones de 100 miligramos en 5 ml. Por ejemplo, acá tenemos este ibuprofeno Kids, tenemos el Doloral, ¿cierto? Que viene de 100 miligramos en 5 mililitros. Pero también en el mercado farmacológico tenemos suspensiones de 200 miligramos en 5 ml. Por ejemplo, hay una marca que es Doloral Forte, que tiene precisamente 200 miligramos, por eso se llama Forte, porque tiene más en 5 mililitros. Y también para niños más pequeños tenemos inclusive Doloral en gotas, que viene de 40 miligramos en 1 mililitro. Solamente por curiosidad, ¿hasta qué edad como máximo nosotros damos gotas? Porque recuerden que las gotas son preparados bastante pequeños, muy concentrados y que cuestan caro, ¿sí? ¿Hasta qué edad es factible dar gotas en pediatría? Gotas se administran como máximo hasta los 3 años o 15 kilos de peso, como máximo, hasta los 3 años o 15 kilos de peso, ¿sí? Hasta esa edad podemos dar nosotros gotas, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, ¿qué datos tengo que yo saber para poder medicar a un paciente pediátrico? Peso, dosis y concentración del producto que yo estoy recetando. Yo no le puedo decir al paciente o al papá del paciente, señor, compre a su hijito una suspensión de ibuprofeno. Y no le digo de cuánto, ¿no? Si es de 100, si es de 200, no, no puedo hacer eso. Tengo que darle el dato exacto en la receta. ¿De qué concentración le estoy indicando que compre? ¿Sí? Para poder administrarle a su hijito. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué siempre vienen 5? Si se han dado cuenta, los jarabes, las suspensiones o las soluciones orales siempre vienen en 5 ml. Las gotas nada más, como son frascos más chiquitos, vienen en 1 ml, la concentración. Pero las suspensiones, los jarabes, ¿no? Las soluciones orales, ¿no? Siempre vienen en 5 mililitros. ¿Qué significa 5 mililitros? ¿Qué significa 5 mililitros? Antiguamente, por ejemplo, cuando tú dabas medicamentos, venían esas tapitas dosificadoras en todos los fármacos, en todas las formulaciones, venían antiguamente. ¿Venían en todos los productos venían tapitas dosificadoras? No. No, pues, y nosotros teníamos que guiarnos ¿en qué? En las cucharaditas. Cuchara. Claro, entonces 5 ml es equivalente a una cucharadita, ¿sí? O sea, cuando yo le doy una cucharadita de a mi paciente de esta suspensión, una cucharadita, ¿cuánto de ibuprofeno le estoy dando por cada cucharadita? ¿Cuánto le estoy dando? 5. No, acá. Por cada cucharadita, o sea, por cada 5 ml, ¿cuántos miligramos de ibuprofeno le estoy dando al paciente? 100 miligramos. 100 miligramos. Si yo, en cambio, decido utilizar este frasquito de acá, por cada cucharadita, por cada 5 ml, por cada cucharadita, ¿cuánto le estoy dando de ibuprofeno? 200. 200 miligramos. 200 miligramos. ¿Sí? Y acá en gotas, ¿cómo sería? Un mililitro equivale a 20 gotas. O sea, por cada 20 gotas, o sea, por cada mililitro, yo le estoy dando 40 miligramos de ibuprofeno. ¿Se entienden las equivalencias, no? Sí, doctor. 1 mililitro son 20 gotas, no se olviden de eso, ¿sí? Muy bien, muy bien. A ver,
antes de seguir continuando, quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Hasta qué edad se considera a un paciente niño? ¿Hasta qué edad? Hasta Unos 12, doctor. 11 años, 11 meses, 29 días. 12 años, ¿cierto? ¿Hasta qué edad? Hasta los 12 años. Perfecto. Pregunta, ¿hasta qué edad se dan formulaciones líquidas? Suspensiones, jarabes, soluciones orales. Las gotas no juegan, las gotas 6 años. hasta los 3 años. A los 6 años, doctor. 6 6 años. años. 6 años. O sea, tú podrías darle una tableta a un niño de 10 años y normal. ¿Qué opinan? Sí, no, ¿y por qué? ¿Y por qué más haces Sí, esto? depende del peso. La tableta. No depende del peso. Depende Ya, imagínate que hiciste el cálculo y te sale justo la tableta, le calza justo a su peso en un niño de 10 años. ¿Le darías? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, yo le doy suspensión, doctor. No, A no, los no, 12, no me cambie la pregunta, no me cambie. La pregunta es clara, la pregunta es clara. Ustedes, yo les pregunté, ¿hasta qué edad se dan soluciones, jarabes, suspensiones? Y ustedes me dijeron hasta los 6 años. Mi contrapregunta fue, o sea, si yo calculo por peso y al niño por peso, imagínate un niño de 10 años, justo le calza una tableta de ibuprofeno de 200, que hay ibuprofeno de 200 en tabletas. Ya, le calza, justo. ¿Le puedo dar la tableta? Esa es la pregunta. Sí, doctor, por el peso, porque en la literatura dice, doctor, mayor de 25 kilos se puede dar tableta. O sea, la única razón es el peso. O sea, si esa misma tableta Y le también calza la bien a edad. un niño de 5 años, ¿también le doy? Doctor, va a depender si que puede o no pasar Puede o pasar la no la rosquilla. tableta. Ya. Más Les que cambio todo la toda situación. deglución. Les cambio la situación. Tengo un niño de 10 años que ya deglute tabletas. ¿Ya? Tengo un niño de 10 años que ya deglute tabletas. Le calculo la dosis por peso y justo una tableta de ibuprofeno de 200 le calza. O sea, le va bien. Justo le calza su peso. ¿Le doy? Sí, Sí, doctor. no, ¿por qué? Sí, doctor. Sí le da. Ya. Si me dicen No. sí, no, ya. Los que me dijeron sí, ¿por qué? Los que me dijeron no, ¿por qué? Sí, doctor. Ya, sí, ¿por qué? Sí, doctor, porque ya fue Organismo con la todo el madurez, Por la edad venimos y con la la maduración ya, doctor, del Por la hígado, maduración de en su la edad organismo. Pero cuando hablamos de organismo, estamos hablando de un mundo, ¿ah? Porque por la organismo maduración es del hígado, doctor, El hígado, hígado. a la edad. pulmón, Doctor, es un mundo. esto El hígado. depende de la edad, porque de todas formas, bueno, en pediatría, pues el cuerpo del niño no funciona como en el adulto, ¿no? Así tenga 10 años, va a ser muy distinto el peso y la maduración de cada órgano del paciente, ¿no? ¿Ya? A ver, les cambio un poco la situación. ¿Me permiten? Disculpe que sea así de molestoso, les cambio la situación. Ustedes saben que un paciente geriátrico, ¿sí? No importa si tiene dientes o no tiene dientes, geriátrico, ¿sí? Se recomienda utilizar suspensiones. Un geriátrico ya es Sí, un doctor. adulto mayor, es un adulto, es un paciente que sabe deglutir, es más flaquito por su propiedad, ¿cierto? Ustedes saben que mientras una persona se va volviendo más, a ver, un término para que no suene feo, más añeja, más añejo, su peso corporal disminuye. ¿Por qué recomiendan en odontogeriatría utilizar suspensiones? Ajá, Para evitar el daño gástrico. así puede ser, para evitar el daño gástrico, porque hemos dicho que las suspensiones y los jarabes son menos gastrolesivos, ¿no? Pero acá yo les quiero comentar algo. Si ustedes siguen la ruta de un medicamento, por ejemplo, yo, Doctor, ¿puede ser por el proceso farmacodinámico? se escuchó en dinámico. La farmacodinamia es la acción entre un fármaco con Perdón, un farmacocinética, doctor. farmacocinético. A ver, vamos a aclarar un poquito el tema para que ustedes se vayan con la información. Por ejemplo, si yo en estos momentos tomo una tableta de ibuprofeno, porque me duele la cabeza, y tomo una tableta de ibuprofeno de 400, imagínense, me duele un poquito, por eso tomo 400. Tomo la tableta. ¿Cuál es la ruta que hace la tableta? Va a mi boca, de mi boca va a mi esófago, de mi esófago va a mi estómago,
De mi estómago se va a la primera porción del intestino delgado que se llama duodeno. Luego ahí pasa un proceso que se llama absorción. ¿Qué es la absorción? Cuando el medicamento pasa a la sangre. Genial. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que un paciente pediátrico, un niño, que ustedes mismos me han dicho que niño involucra hasta los 12 años, un niño, sus procesos de absorción están totalmente maduros, similares a un adulto? No, No, doctor. no, No. doctor. Para un niño, absorber un medicamento sólido, una tableta, lo puede hacer, pero no lo va a absorber igual que un adulto. En otras palabras, yo le puedo dar una tableta a un niño, una tableta a un adulto, y el adulto lo va a absorber mejor, porque sus sistemas de absorción, las proteínas o los sistemas de transporte en un adulto a nivel intestinal están más desarrollados. En un niño no. Ah, ya, doctor, tengo la solución. Agarro la tableta y la meto a la licuadora o la pulverizo y se lo doy con agüita. Sigue siendo una formulación sólida. Si yo agarro una tableta y la trituro, sigue siendo una formulación sólida. Sigue teniendo ese problema de la absorción. ¿Por qué creen, doctores, que existen las suspensiones? ¿Por qué crees que existen los jarabes? ¿Por qué crees que existen las soluciones orales? Porque si el problema solamente fuera que el niño lo puede deglutir o no, la solución sería sencilla. Cojo la tableta, la trituro, la mezclo con agua o con alguna bebida, como ustedes hacen con el midazolam, por ejemplo, y se la doy y se acabó el problema. ¿Para qué la industria farmacéutica fabrica suspensiones? ¿Para qué fabrica jarabes? ¿Para qué fabrica soluciones orales? Que de por sí son preparados caros. Si yo comparo una tableta con un frasco de un jarabe, una suspensión, las formulaciones líquidas son más caras. ¿Por qué la industria farmacéutica se da todo el trabajo de elaborar estos preparados? Porque estos preparados son más fácilmente absorbibles por los niños. Y si nos extrapolamos a los adultos mayores, en los adultos mayores pasa lo contrario. Sus sistemas de absorción ya se han degenerado, ¿cierto? Se han atrofiado por la edad. Y también hay que dar formulaciones que se puedan absorber más rápido. ¿Se entiende, no? Ese es el motivo por el cual nosotros damos jarabes, suspensiones en niños. No es porque el niño lo puede deglutir. No, ese no es el motivo, porque si ese fuera el motivo, la solución es muy sencilla. Trituramos, mezclamos y listo. Ahora, si yo agarro una tableta, la trituro, la mezclo con agua y le doy a un niño, ¿no se va a absorber? Sí se va a absorber, pero nunca se va a absorber igual que un jarabe o una suspensión. La máxima absorción la vamos a tener con los preparados líquidos. Por eso cuando a mí me preguntan, ¿hasta qué edad uno daría una suspensión o un jarabe? Hasta los 12 años. Claro que sí, hasta los 12 años. O hasta los 40 kilos de peso. ¿Sí? Hasta esa edad se dan suspensiones, jarabes y también dosificaciones miligramos por kilo. Hasta los 12 años o hasta los 40 kilos de peso. ¿Sí? Solamente quería aclarar eso antes de pasar a hacer algunos ejercicios. ¿Sí? ¿Se entendió con respecto al ibuprofeno? Todas las características que hemos visto. ¿Sí? La dosificación, la dosis máxima por toma, por favor no se olviden de esto. ¿Sí? Y las formulaciones que hay en el mercado. ¿Se entiende? Sí, doctor. Genial. Ahora, un secreto. Miren, muchas veces cuando nosotros atendemos pacientes, tenemos un gran problema de que a veces el anestésico local no tiene el efecto que yo deseo, ¿sí? Y recuerden que los anestésicos locales en pacientes niños lo tenemos que usar de manera bastante cuidadosa porque pueden generar consecuencias bastante graves, ¿cierto? Es más fácil generar una complicación con anestésicos en un niño que en un adulto, ¿sí? Estamos claros con eso, ¿no? Ahora, una estrategia que yo les puedo aconsejar, cuando ustedes hagan algún procedimiento más invasivo, un procedimiento en el cual ustedes saben que el niño va a sentir más dolor, pueden hacer una estrategia de utilizar analgésicos preoperatorios, lo que nosotros llamamos en farmacología profilaxis analgésica, ¿sí? Cuando tú utilizas un medicamento como profiláctico, mejora el efecto del anestésico local, mejora el dolor intraoperatorio que el paciente puede tener, o sea, tú estás trabajando y el paciente siente menos dolor intraoperatorio, y también en el posoperatorio el paciente siente menos dolor. No sé si me dejo entender. Eso hacemos mucho con adultos. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer una cirugía de tercera molar, ¿qué es lo que haces? Le colocas al paciente, antes de la cirugía, su dexametasona, su diclofenaco, ¿cierto? Bueno, en niños se puede hacer algo equivalente. Solo que en niños se hace la profilaxis por vía oral, y eso sí,
cada vez que se hace profilaxis, siempre se utiliza la dosis más alta. Por eso en este estudio, por ejemplo, ¿qué dosis de ibuprofeno utilizaron? La dosis más alta. ¿Cuánto era la dosis de ibuprofeno? La dosis. ¿Cuánto era la dosis de ibuprofeno? De 5 a 10 5 a 10, doctor. 5 a 10 mililitros. De ese rango, si yo voy a hacer profilaxis, o sea, antes de la cirugía o antes del procedimiento que voy a hacer, y yo quiero que ese analgésico que yo he dado antes me beneficie más, mejore el efecto del anestésico, el paciente reduzca su dolor intraoperatorio y posoperatorio, tengo que dar obviamente en dosis muy altas, ¿no? La dosis más alta es 10 miligramos por kilo y siempre se administra 1 hora antes del procedimiento, ¿sí? 1 hora antes del procedimiento y el dolor intraoperatorio, el dolor posoperatorio se reduce. ¿Se entiende? Es una forma de poder trabajar utilizando analgésicos preoperatorios, ¿sí? Creo que algo les expliqué en la clase pasada cuando hablábamos del jarabe de midazolam, ¿se acuerdan? ¿Por qué era más conveniente utilizar el jarabe de midazolam combinándolo con paracetamol y no con frugos? ¿Se acuerdan? Por el pH, dijo doctor. Por el pH. No les dije la otra, no les dije el otro fundamento por qué se hace eso. Uno es por los pH y el otro es porque cuando yo hago sedación combinándolo con paracetamol, sin querer queriendo, ¿qué estoy haciendo? Analgesia preoperatoria, porque estoy dando un analgésico, ¿no? Cuando yo combino paracetamol con midazolam, no solamente estoy mejorando la sedación, sino que sin querer queriendo, al darle paracetamol antes, estoy dando o estoy haciendo analgesia preoperatoria. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí, doctor. Cosa que el frugos no me da, ¿no? Cosa que el frugos no me da. Muy bien. Pasemos al siguiente medicamento, naproxeno, ¿sí? Recuerden que el naproxeno es un AINE preferencial de COX-1. ¿Qué ventaja tiene el naproxeno versus el ibuprofeno? Que el naproxeno es mejor antiinflamatorio. En cambio, el ibuprofeno era mejor como ¿qué? Como analgésico. El naproxeno me alivia el dolor, pero también es un muy buen antiinflamatorio. ¿Se entiende? Si yo tengo un caso de un paciente en el cual hay más inflamación, naproxeno sería el medicamento que tendría que dar, no ibuprofeno. ¿Sí? Obviamente el niño, ¿cuántos años tiene que tener para yo darle naproxeno, por lo menos? 2 años. 2 ¿cierto? años. ¿Cuánto es la dosis de naproxeno? Es muy parecida al ibuprofeno, de 5 a 10 miligramos por kilo. Pero algo que a mí me gusta mucho del naproxeno, porque hay cosas que me gustan y cosas que no, como todo medicamento tiene cosas buenas y cosas malas, es que el naproxeno solamente se administra cada 12 horas. A diferencia del ibuprofeno, que se administraba cada 8, cada 6, el naproxeno solamente se da cada 12 horas. A veces nos tocaban papás que nos decían, su doctor, darle medicinas a mi hijito es lo más difícil del mundo, ¿no? No quiere tomarlas. Entonces, a ese paciente, por ejemplo, ¿qué le conviene más recibir? ¿Ibuprofeno o naproxeno? Si tú quieres hacer una terapia antiinflamatoria, una terapia analgésica de 2 días, ¿con cuál es más probable que el paciente te cumpla el tratamiento? ¿Con naproxeno o con ibuprofeno? Naproxeno, doctor. Con naproxeno porque son menos dosis al día, ¿se entiende? Ahora, como todo en la vida, hay cosas buenas y malas. Lo malo del naproxeno es que es más gastrolesivo. Lo bueno es que vienen formulaciones pediátricas. Esta suspensión se vende acá en Perú de 125 miligramos en 5 mililitros, ¿no? Esta es la presentación pediátrica del naproxeno. Las otras presentaciones son tabletas, son para uso en adultos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, doctor. Sí, doctor, todo ¿Sí? bien. Chévere. Muy bien. Qué genial. Sigamos entonces. Si algo no entienden, por favor, con toda confianza me dicen, ¿sí? Estoy para poder aclarar cualquier duda. Ahora, ¿qué pasa si el dolor es más intenso? ¿Qué pasa si mi paciente tiene un dolor un poco más intenso? Que el ibuprofeno no me puede ayudar y el naproxeno tampoco me cubre totalmente ese dolor. Podemos contar con este medicamento que se llama metamizol. El metamizol no es formalmente un AINE, no es un AINE. Es un derivado de las pirazolonas, ¿sí? No es formalmente un AINE. El metamizol es más, solamente analgésico, no es antiinflamatorio, es parecido al paracetamol en ese aspecto, solamente es analgésico. Ahora, no es un AINE,
pero al ser derivado de las pirazolonas, su estructura química se parece a los AINES. No es un AINE, pero su estructura química se parece a los AINES. ¿Por qué hago este comentario? Porque tú le darías metamizol a un paciente alérgico a AINES. Por ejemplo, viene un paciente alérgico a ibuprofeno, o viene un paciente alérgico a naproxeno. ¿Sería conveniente darle metamizol? No. No, a pesar que el metamizol no es un AINE, pero su estructura química es muy parecida a un AINE. Y podría desarrollarse algo que nosotros en farmacología llamamos alergia cruzada. ¿Se entiende? O sea, no eres alérgico al metamizol, pero haces alergia porque eras alérgico a otro medicamento parecido. Alergia cruzada. ¿Se entiende? Por eso en alergia a los AINES no hay que usar metamizol. A pesar que el metamizol no es un AINE, es un derivado de las pirazolonas, igual es mejor no utilizarlo porque se parece mucho a los AINES convencionales. ¿Sí? Es un medicamento que tiene un muy buen efecto analgésico, también es un muy buen antipirético, es más, es mejor antipirético que el paracetamol, pero el efecto antipirético no nos importa a nosotros, nos importa más el efecto analgésico. ¿Sí? ¿Cuál es su dosificación? Su dosificación es de 10 a 12.5 miligramos por kilo cada 6 o cada 8 horas, ¿sí? De 10 a 12.5 miligramos por kilo cada 6 o cada 8 horas, ¿sí? La dosis máxima por toma, ¿cuánto es? De la cual no me puedo pasar en mis cálculos. Si me paso, ya saben, lo mucho que doy es esto. ¿Cuánto es la dosis máxima por toma? 500 miligramos por toma. ¿Se entiende? Y acá en Perú hay formulaciones en jarabes de 250 miligramos en 5 mililitros, por ejemplo, la marca Repriman, la marca Antalgina, y también hay gotas de 500 miligramos por mililitro, ¿sí? Por ejemplo, marca Repriman gotas, ¿sí? O sea, se puede usar en niños pequeños. Es más, el metamizol, según la escuela americana, se puede utilizar a partir de los 8 meses. Y según la escuela europea, que los europeos son más arriesgados, se puede utilizar a partir de los 6 meses, o sea, casi igual que el ibuprofeno. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Pero lo cierto es que el metamizol se puede utilizar en pacientes menores de 1 año. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Repito, según la escuela europea, a partir de los 6 meses, igual que el ibuprofeno. Según la escuela americana, a partir de los 8 meses. ¿Sí? Según qué escuela uno quiera hacerle caso. ¿Sí? Muy bien, ¿qué tal? Se entiende, ¿no? Metamizol no es un AINE, no es antiinflamatorio, solo es analgésico. ¿Tú darías metamizol en un alérgico a los AINES? No, porque como es derivado de las pirazolonas, se parece mucho a los AINES convencionales. No se da, pero es un potente analgésico y a veces en pediatría podemos usarlo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Cierto. Ya, genial. A ver, me van a disculpar un ratito. Doctor, además es antipirético, ¿verdad? Claro, claro. Sí lo mencioné. Mencioné que era un potente antipirético, mejor que el paracetamol inclusive. Eso Doctor, fue doctor, ¿solamente es el metamizol el que se parece a los AINES o es toda la familia de las pirazolonas? Pirazolonas. Todas las pirazolonas. Sí, todas. Pero de toda la familia de las pirazolonas, la que nosotros más usamos en odontología es el metamizol. Ajá. Doctor, disculpe, también el metamizol es antiespasmódico, ¿verdad? Sí. Es más, es uno de los pocos analgésicos que también funciona para dolor visceral, que es un dolor diferente, ¿no? Es un dolor distinto. ¿Sí? Dolor visceral es dolor asociado, por ejemplo, a espasmos gastrointestinales, a espasmos uterinos, por ejemplo, ¿no? Cólicos menstruales, ¿no? Claro que sí. Ajá. Es más, hay pocos AINES, cambiando un poquito de tema, hay pocos AINES que funcionan realmente para dolor visceral, ¿sí? O sea, obviamente el metamizol no es un AINE, pero si hablamos de los AINES, hay poquitos AINES que sirven para dolor visceral. Uno de ellos, por ejemplo, es naproxeno, ¿no? Naproxeno es uno de los pocos AINES que funcionan para dolor visceral, ¿sí? Es más, hay algunas formulaciones para dolor menstrual, ¿no? Que tienen precisamente naproxeno, ¿sí? Y otro AINE que se usa para dolor visceral es el ácido mefenámico, que no sé, si alguno no lo conoce es porque obviamente eso no lo usamos en odontología. Ese AINE se usa más en dolor visceral. Pero bueno, ese es otro tema.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Uy, ¿qué dicen? Bien, Disculpen, ¿están doctor. viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi diapo? ¿Me están Sí, escuchando? doctor. ¿Todo Sí. bien? Ya, genial. Sigamos. A ver. ¿Y cuál es la estrella, no? ¿Cuál es el Bad Bunny de todos los analgésicos, ¿no? Paracetamol, ¿no? En pediatría, obviamente, ¿no? En pediatría. Sí, en pediatría. El paracetamol. Sí, el paracetamol. Iba a decir Michael Jackson, pero iba a sonar un poquito antiguo. Así que por eso dije Bad Bunny. Muy bien, paracetamol. Sí, paracetamol es la estrella de todos los analgésicos en pediatría, la estrella, porque es el medicamento más seguro que hay en niños. ¿Se puede utilizar a partir de cuánto? Desde el Desde el nacimiento. recién nacido Ah, puede ser desde el recién nacimiento, ¿no? Es un derivado para aminofenol, ¿sí? La dosificación es de 10 a 15 miligramos por kilo y se puede utilizar cada 6 o cada 8 horas. ¿Cuánto es la dosis máxima por toma? Es 750 miligramos, una dosis bastante alta, bien raro que te pases a, pero bueno, por si acaso se los menciono. En Perú hay formulaciones en jarabe, ¿sí? Por ejemplo, de Laboratorios Portugal, de 120 miligramos en 5 ml. Pero también hay jarabes de marcas comerciales, como por ejemplo Paracetamol Kits de Genfar, o Panadol, que viene de 160 miligramos en 5 mililitros. Entonces es un jarabe más concentrado. Y también hay gotas de 100 miligramos por mililitro de la marca Panadol también, ¿sí? Entonces hay varias presentaciones, jarabes, gotas, ¿cierto? Que se pueden utilizar en pacientes pediátricos, ¿sí? Este es el paracetamol. ¿Se entiende? ¿Sí? Paracetamol. Paracetamol es muy parecido al metamizol desde el punto de vista que solamente es analgésico y antipirético. Pero si a mí me preguntan cuál es mejor analgésico y antipirético, ¿metamizol o paracetamol? metamizol. Metamizol, definitivamente. Y por ahí me dirán, y doctor, ¿y por qué usamos tanto paracetamol y no usamos más metamizol? Bueno, hay dos motivos. Primero, que el metamizol no se puede usar en pacientes menores de 6 meses. Segundo, si comparo efectos adversos, metamizol tiene muchísimos más efectos adversos que el paracetamol. Por eso no se usa como primera opción, sino se usa como segunda opción el metamizol. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría? A ver, nos vamos a colocar en una situación extrema, ¿ya? ¿Puede ser? Un Chucky, un niño, se cae de la cama, se golpea el labio, se le inflama, llega al consultorio de ustedes para verificar si tiene una abulsión o por ahí ha habido movimiento dental, no sé. ¿Sí? ¿Se están imaginando la escena? ¿Sí? Sí, doctor. Está diciendo, doctor, mi hijito está con la cara hinchadita, dele algo. Y justo cuando le vas a medicar, te dice lo peor que te puede decir. Por si acaso, doctor, por si acaso, doctora, mi hijito es alérgico a los aires. Qué fuerte, ¿no? O sea, yo estaba preparado para darme naproxeno, ¿cierto? Porque no le voy a dar ibuprofeno en ese caso, porque está hinchadito su carita. Estaba preparado para darme naproxeno, pero la mamá me hizo un jaque, ¿sí? No jaque mate todavía, pero me hizo un jaque diciéndome que es alérgico a los AINES. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que actuar con mucha inteligencia. Primero, si es alérgico a los AINES, obviamente no puedo dar ningún AINE. ¿Eso qué quiere decir, doctores? Que tengo que tratar el dolor y la inflamación por separado. ¿Se entiende, no? O sea, dar un medicamento para el dolor y dar un medicamento para la inflamación. ¿No? Tengo que pensar. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto. Dar un medicamento para el dolor y dar un medicamento para la inflamación. Para el dolor puedo dar ibuprofeno. No, porque es alérgico a los AINES. ¿Qué puedo dar? Paracetamol. Voy a dar paracetamol. Obviamente, si se ha caído, está con su cara hinchadita, a mí no se me va a ocurrir darle paracetamol la dosis baja, 10 miligramos. A ese niño, ¿qué tendría que darle necesariamente? Tendría que darle De la 15 dosis de miligramos. 15, obviamente, ¿no? Eso es sentido común. Eso se llama criterio, ¿sí? Eso se llama criterio. Obviamente le tengo que dar la dosis más alta, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué le doy para la inflamación? Según la guía terapéutica del doctor Little, que es una de las guías terapéuticas más importantes a nivel mundial, el doctor Little nos dice lo siguiente, nos dice, ¿tú puedes dar corticoides en pediatría? Claro que sí, porque lo primero que uno va a escuchar cuando tú digas, dale prednisona o dale dexametasona, te va a tirar agua bendita y te va a decir, ¿qué estás hablando? Vas a interrumpir el crecimiento del niño,
vas a hacer que sus huesos no crezcan, no has leído un libro. Precisamente los libros, a veces, cuando no los leemos con criterio, nos llevan a un error. Si yo abro el libro de farmacología en el capítulo de corticoides, me va a salir que el corticoide altera los huesos, altera el sistema inmune, te genera estrías, te genera obesidad central, o sea, Cushing. Pero una pregunta, ¿tú vas a generarle Cushing, osteoporosis, dando terapias de un día, de 2 días, o máximo 3 días? No, pues. Normalmente todos esos problemas que generan los corticoides se dan por una terapia continua. ¿Se entiende? Por ejemplo, si nosotros en odontología como máximo damos AINES como máximo 5 días, los corticoides, que son medicamentos mejores antiinflamatorios que cualquier AINE, e inclusive los corticoides se depositan en los tejidos y hacen acción por más tiempo. No es necesario darlo por 5 días. Dosificaciones por 3 días serían suficientes. 3 días como máximo, ¿eh? Tú puedes dar 1 día, puedes dar 2 días, máximo puedes dar 3 días de tratamiento. Eso no lo va a volver al paciente Cushing. Eso no va a generar depresión del sistema inmune. Eso no va a generar, por ejemplo, osteoporosis. No sé si me dejo entender. Pero igual, los corticoides se usan siempre como primera opción, ¿sí o no? ¿Los corticoides siempre se usan como primera opción? No, doctor. Obviamente no. O sea, lo que les estoy diciendo no es para que ustedes usen prednisona como primera opción, no. Pero sí les comento esto para que tampoco le tengamos terror al medicamento. Siempre hay que darlo con responsabilidad. Es un corticoide de acción intermedia. Se puede usar en pediatría en una dosificación de 0.5 a máximo 1 miligramo por kilo. Puede ser cada 8 o cada 12 horas. Como es un corticoide y puede generar, obviamente, efectos adversos en el niño, siempre se recomienda tratar de administrar 12 horas, cada 12 horas. Solamente en situaciones excepcionales, situaciones de emergencia, hay que pensar en darlo cada 8, pero normalmente nosotros vamos a dar cada 12 horas. ¿Cuánto es la dosis máxima por toma? 20 miligramos. No pasarnos de esa dosis máxima por toma. Y acá en Perú, nosotros vamos a encontrar soluciones orales de 5 miligramos en 5 mililitros. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Soluciones orales de 5 miligramos en 5 mililitros. ¿Sí? Doctor, ¿la prednisona entonces es una buena opción? Sí. Aunque hay otra opción que es mejor antiinflamatoria, pero también puede generarme por ahí algunos efectos adversos, que es la dexametasona. La dexametasona es un corticoide con mejor efecto antiinflamatorio que la prednisona. Tiene mejor efecto antiinflamatorio. Lo bueno de la dexa es que es de acción prolongada, lo cual me permite a mí solamente darlo una vez al día. Y si se dan cuenta, las dosis son pequeñas, de 0.1 a máximo 0.3 miligramos por kilo cada 24 horas. ¿Cuánto es la dosis máxima por toma? 8 miligramos, no podemos pasarnos de eso. Y acá en Perú hay soluciones orales de dexametasona, esta marca, por ejemplo, Dexaflan NF, que vamos a encontrarla de 2 miligramos en 5 mililitros, ¿sí? Estos son los datos de la dexametasona, que también se podría utilizar. Entonces, en el caso que les puse, doctores, ¿ustedes darían solo dexametasona? ¿Darían solo prednisona? No. No, darían un corticoide para la inflamación asociado con paracetamol en dosis altas para poder controlar el dolor. Y con eso solucionaron su caso de un paciente alérgico a los AINES. No se les vaya a ocurrir dar un AINE o dar metamizol, porque podríamos hacer alergia cruzada. Puede que sí, puede que no, es una moneda al aire, es mejor no usar esa opción. Mejor damos paracetamol para el dolor y para la inflamación damos corticoides. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctor. Doctor, disculpe, ¿y dice qué AT seguro puede administrar la Todos los corticoides, su seguridad es mejor a partir de los 2 años también. Ya, doctor, gracias. Ahora, ¿qué datos les he dicho que tenemos que saber para poder medicar a un niño entonces? ¿Qué datos? Lo que es peso, concentración de dosis y concentración, ¿cierto? Y con eso hacemos todo. Entonces,
A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? ¿Les parece? O ya quieren dormir. No sé, ustedes me dicen, ¿ah? ¿Puede ser o no puede ser? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Miren la diapo. ¿Qué dice? Paciente mujer de 6 años que pesa 20 kilos. Flaquita la niña. Está bien, 20 kilos. Con dolor por erupción dentaria de la pieza 1.6, alérgica a los AINES. ¿Ya? Se le decide administrar paracetamol en jarabe. Obviamente es alérgica a los AINES. Está muy bien eso. Y como es de 6 años, se decidió utilizar el frasquito en jarabe de 160 miligramos en 5 mililitros. ¿Se acuerdan? Que había una marca llamada Panadol que tenía esta concentración, ¿sí? Solamente para que lo recuerden, la dosis de paracetamol es de 10 a 15 miligramos por kilo. Y en este caso, para este caso, como es dolor por erupción, yo no lo voy a dar cada 6 horas. Lo voy a dar solo cada 8. No lo voy a dar por 5 días o 4 días. Le daré por 2 días, es suficiente. Esto lo deciden ustedes. Porque si ustedes recuerdan, cuando les proyecté la dosis de paracetamol, decía cada 8 o cada 6. Pero ustedes en este caso darían cada 6. O sea, 4 veces al día. No, no es necesario. No es necesario. No, es suficiente. ¿Ustedes darían por 3, 4, 5 días? No, No. creo que un día o 2 días suficiente. Más Condicionado. no, más no. Muy bien, entonces la pregunta es, indicar el volumen que corresponde administrar en este paciente. Perfecto. Miren, yo sé que ustedes seguramente por ahí habrán buscado en la literatura que existen algunas fórmulas para calcular esto, ¿cierto? No sé si han escuchado ustedes de la regla de Clark, la regla de Jung, ¿no? Son reglas en las cuales tú metes datos, te bota un número y eso le das al paciente. ¿Han escuchado esas reglas? La de Clark es la más conocida, la regla de Clark. ¿Han escuchado? Si no han escuchado, les apuesto que ahorita lo están googleando. ¿Han escuchado de la regla de Clark? La regla de Jung. Son reglas en las cuales uno coloca datos en la fórmula, esa sí es una fórmula, y rápidamente te bota un número y esa es la dosis que le tienes que dar al niño, ¿cierto? A ver, les digo, disculpen, ¿me están escuchando? Hola, hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. A ver, voy a ver si me acuerdo la regla de Clark, ¿ya? Que es la que más se usa. A ver, ¿qué dice la regla de Clark? A ver, apúntenlo y luego lo borran, ¿ya? Y arrancan la hoja donde lo han escrito, ¿ya? Pero apúntenlo para tenerlo en claro. A ver. La regla de Clark me dice que la dosis del niño es igual a la dosis del adulto multiplicado por el peso del niño entre 70. A ver, si no mal recuerdo, creo que así era. La dosis del niño es igual a la dosis del adulto, o sea, ahí tú pones la dosis que le das al adulto de ese fármaco, multiplicado por el peso del niño entre 70. Ya. Primera observación. ¿Qué diantres tiene que hacer ahí la dosis del adulto si estoy medicando a un niño? O sea que medicamos a un niño en base a un adulto, ahí empezamos mal. No sé si me dejo entender. Y si tú reemplazas los datos, ¿te va a salir varios números o un solo número? Si tú reemplazas los datos, ¿te va a salir varios números o un solo número? Vale. ¿Qué te va a salir? Por ejemplo, al colocar dosis del adulto, ¿hay muchas dosis del adulto? ¿No? Normalmente en adultos, ¿qué usamos? ¿Dosis estándares o no? Al tú reemplazar los datos, ¿te va a salir una dosis o varias dosis? Te va a salir solo una dosis. La dosis. Y esa dosis tú le vas a dar al niño. La pregunta es, ¿y dónde está tu criterio clínico? Entonces, ahí tenemos dos problemas graves. El primer problema es que, ¿qué tiene que hacer la dosis del adulto acá? El segundo problema es que, o sea, la fórmula te dice un número y ese número le das ciegamente a tu paciente. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, personalmente, a mí no me gusta utilizar fórmulas. Todo se hace mediante un método matemático que seguramente alguno de ustedes ya lo sabe y el que no lo sabe lo va a aprender el día de hoy. ¿Sí? ¿Me prestan atención? ¿Están conmigo? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué es lo que me dice el método matemático, que es el que les voy a enseñar el día de hoy? El método matemático me dice que hay que trabajar primero con la dosis mínima y luego trabajar con la dosis máxima. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Ya tienen estos datos, ¿no? Para pasar a la siguiente diapo y me puedan estar siguiendo. Ya tienen estos datos, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, trabajemos con la dosis mínima primero.
En un cálculo de dosis, doctores, en un cálculo de dosis, siempre lo primero que hacemos es multiplicar dosis por peso. En este caso, vamos a multiplicar 10 por 10 miligramos por kilo, que es la dosis mínima, multiplicado por el peso, que es 20 kilos. Kilos con kilos se va, y al final, ¿cuánto me sale? 200 miligramos. Esto es lo que le toca recibir al paciente, si yo pienso en la dosis mínima. Pero, ¿qué voy a hacer yo acá, doctores? Me voy a ir corriendo donde el papá, señor, tiene que darle a su chuquisito, ¿cierto? Tiene que darle a su hijito 200 miligramos de paracetamol por vía oral cada 8 horas por 2 días. Le digo esto al papá. Lo primero que me va a decir el papá es, doctor, pero usted me ha mandado a comprar un jarabe. Y el jarabe no está en miligramos. El jarabe está en mililitros. ¿Cómo le doy? ¡Ah, caramba! Entonces, los miligramos tenemos que pasarlos ¿a qué? A mililitros. Y para eso utilizo el otro dato que hasta ahorita no he usado. Yo les dije que ustedes tenían que saber 3 datos. Ya usé el peso, ya usé la dosis. ¿Qué me falta usar? La concentración. Concentración. ¿Cuánto es la concentración del jarabe? Es 165. ¿Y cuánto tiene que recibir el Chucky? Tiene que recibir 200. ¿A cuántos mililitros corresponde? Una famosa regla de 3. Y la hacemos. 200 por 5 en 360, 6.25 ml. Voy corriendo ahora sí y le digo al papá, señor, tiene que darle de ese frasco que compró 6.25 ml por vía oral cada 8 horas por 2 días. Si es que tú quieres darle la dosis mínima. ¿Se entendió? Doctor, es 6.3 si le mandamos con una jeringa. Dejémoslo ahorita en 6.25, ¿le parece? Ahorita, ahorita, por el momento, ¿sí? ¿Pero se entendió el método? Sí, doctor. Ya, acá no hay IA, acá no hay fórmulas, ¿no? Esto es full matemática, ¿sí? Full matemática. Ahora, hagamos lo mismo, pero esta vez usando la dosis máxima, ¿les parece o no? ¿Cuánto es la dosis máxima? Es 15 miligramos por kilo. Siempre, ¿cómo se comienza? Se multiplica dosis por peso. 15 miligramos por kilo, multiplicado por el peso, que son 20 kilos, me sale 300 miligramos. ¿Qué hago? Voy corriendo y le digo al papá, señor, tiene que darle 300 miligramos de paracetamol a su hijito por vía oral cada 8 horas durante 2 días. Me va a decir lo mismo, ¿no? Doctor, ¿qué parte de que tengo un frasco con líquido no se entendió? Usted no me puede decir miligramos, me tiene que decir mililitros. Volvemos a coger el dato del jarabe. El jarabe viene de 160 miligramos en 5 mililitros, pero ahora, ¿cuánto le tengo que dar al Chucky? Le tengo que dar 300 miligramos. ¿A cuántos mililitros corresponde? Hacemos regla de 3. Y al hacer la regla de 3, me va a salir 9.3 ml. Le digo al papá, señor, le tiene que dar 9.3 ml de ese frasco de paracetamol que usted ha comprado por vía oral cada 8 horas durante 2 días. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Cuál sería el resumen de todo esto? El resumen es que lo mínimo que yo le puedo dar a ese paciente es 6.25 ml y lo máximo es 9.3 ml. Eso quiere decir que lo mínimo que le puedo dar a este paciente para lograr un efecto analgésico es 6.25. O sea, doctores, acá, ¿dónde quedó mi cucharadita? ¿Funcionaría acá mi cucharadita? No. Eso que siempre, no. Casi siempre, ¿no? Ya dale una cucharadita. Con una cucharadita no hay pierde. Acá sí hay pierde. Porque es muy poco una cucharadita. Lo mínimo que tienes que dar es 6.25. Ahora, ¿cuánto es lo máximo? 9.3. Eso quiere decir que yo puedo dar cualquier valor que esté dentro de este rango. ¿Se entiende o no? Yo puedo darle a mi paciente 7 mililitros o no. ¿Puedo darle 7 o no? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Puedo darle 7.5 o no? ¿Qué es 7.5? 7.5 es una cucharadita y media. Claro, puedo darle. ¿Puedo darle 8 o no? Puedo darle 9 o 9.3 usando una jeringa. ¿Quién decide cuál es la dosis a utilizar? ¿Una fórmula? ¿La IA? ¿Quién escoge? Ustedes, porque ustedes son los clínicos. Según el caso, según la intensidad del dolor, según la intensidad de inflamación, si estuviéramos dando un AINE, tú decides qué dosificación utilizar. Si tú ves que el dolor no es tan intenso, oye, dale 7. Si tú ves que la intensidad del dolor es muy intensa, oye, dale 9 o 9.3. No sé si me dejo entender.
¿Qué es lo que me gusta de este método matemático? Que la matemática solamente te pone el rango. Te dice, ¿sabes qué, Liberto? Tú no puedes dar menos de 6.25 ni más de 9.3. Tú escoge. Pero ¿qué es lo malo de las fórmulas? Que las fórmulas te dan un valor y ese valor tú lo asumes. Pero tu criterio clínico, ¿dónde quedó? No sé si se entiende. ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, y esto lo pueden hacer con cualquier medicamento, siempre y cuando sepan los 3 datos básicos. ¿Cuáles son los 3 datos? Peso, dosis Dosis y concentración. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. La próxima clase les prometo que vamos a hacer un ejercicio con gotas y vamos a hacer un ejercicio de cómo medicar a un niño obeso, porque eso no les he contado. En la obesidad es otra cosa, ¿no? Bueno, si es que quieren, ¿no? Si me dicen y normal, nosotros. Sí, Doctor. doctor, por favor. La Sí, próxima doctor. clase hacemos ejercicios con gotas, que no hemos hecho, y hacemos también cómo hacer el cálculo para un paciente con obesidad. Por ejemplo, si viene un paciente de 6 años que pesa 33, 34 o 32 kilos, es un paciente que no tiene un peso normal. En ese caso, nosotros vamos a hacer algunas estrategias para poder medicar a ese paciente. ¿Se entiende? Ya para terminar la clase, solamente decirles lo siguiente. Por ahí no va a faltar alguien que les diga, seguramente ustedes como odontopediatras, oye, si tu paciente siente mucho dolor, ¿por qué no le das opioides? Si los opioides se usan mucho en pacientes adultos. Es más, ya le estás dando corticoides, dale opioides. No. Acá en Perú, una de las direcciones que vigila los medicamentos, ¿cierto? Es la DIGEMIT. Y la DIGEMIT a veces lanza restricciones. Por ejemplo, en el año 2013, DIGEMIT lanzó una restricción para codeína. A pesar que la codeína se vendía en suspensiones, la DIGEMIT dijo no, no se puede dar codeína en pacientes pediátricos. Por lo menos a nivel ambulatorio. Cuando digo ambulatorio, ¿a qué me refiero? A nivel de consultorio. Si se tiene que dar, se tiene que dar en una situación de urgencia a nivel hospitalario y con, obviamente, la vigilancia de un médico pediatra en situaciones excepcionales. Pero a nivel de consultorio no podemos nosotros usar codeína. La restricción se generó en el año 2013. La alerta número 39 del 2013 nos dice que no se puede usar codeína en pacientes niños. Y acá están algunas explicaciones de los riesgos y de las restricciones. ¿Sí? Y por otro lado, yo diría, oye doctor, pero tengo suerte, porque bueno, la codeína no la puedo usar, pero ¿qué tal doctor el tramadol? El tramadol yo uso en mis pacientes adultos a cada rato. Uso Saldiar, Tramal, ¿no? Bueno, 5 años después, en el año 2018, la alerta 61 lo que hizo fue también restringir el uso de tramadol en niños. ¿Sí? O sea, en el año 2013 se restringió la codeína en pediátricos y en el año 2018 se hizo la restricción de tramadol en pacientes niños. O sea, opioides no podemos usar en odontopediatría. ¿Se entendió? Si yo quiero manejar el dolor, lo haré con metamizol, lo haré con AINES, con paracetamol, y si el dolor ya es severo y demasiado intenso, se tiene que trabajar o se tiene que tratar ese dolor a nivel hospitalario. Afortunadamente, nosotros acá en Perú ya tenemos paracetamol intravenoso, no sé si sabían, pero hay paracetamol intravenoso que se podría utilizar en un ambiente hospitalario en situaciones excepcionales antes de llegar a la utilización de opioides. ¿Sí? Acá tenemos una tabla comparativa entre las dos alertas, la alerta a codeína en el 2013 y la alerta a tramadol en el 2018, para que ustedes puedan revisar. ¿Qué tal? ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, Sí, doctor. doctor. Todo claro, doctor. Genial, qué bueno. Oye, son las 10:30, Dios mío, disculpen. Se me fue la hora. Interesante. Muchas gracias por haber sacrificado en estar acá conmigo y no estar viendo el partido México-Ecuador. Eso se los agradezco mucho. Y espero que la clase lo haya valido. Así que Gracias, doctor. la próxima semana, ya saben, tomamos pasito. ¿Cuál es el Gracias. pasito? No se olviden del pasito. El doctor Adrián ahí me está diciendo, tienes que tomar pasito. ¿Qué vamos a hacer? No? Pues, el doctor Adrián nos ha dicho, tienes que tomar pasito. Ya tomamos pasito. Y continuamos con las clases, ¿sí? Si no mal recuerdo, la siguiente toca recuperación seminario, ¿no? ¿Sí? Alcira.
¿Estás por ahí? Sí, doctor, sí. Ya, genial, muy bien. Entonces,